¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por aclamación popular, José Miguel Villarroya, un saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Hola a ti y a todos nuestros espectadores. Un placer estar contigo. Hombre, y cuando alguien sale a hablar, se le interrumpe 50.000 veces. Hombre, ya está bien, que tenemos que estar escuchando cada día, cada día, cada día el mismo rollo. En todas las televisiones, en todos los medios de comunicación. Dice este señor, tienen comprado los medios de comunicación. No, hombre, no. Los medios de comunicación tienen comprado tus amigos. ¿Qué amigo? Porque no dejan hablar nada que no sea que vaya en contra del sistema. Así de claro. Bueno, hombre, señor ya Villarroya, está bien. Al sistema capitalista, a los explotadores que habéis estado explotando, Bueno, a los pobres y y a la clase trabajadora. y so- Sí, chillo. No, pues sí, tiene que chillar. chillo porque soy la voz de los oprimidos. Oh. Y que son los únicos que salen algún día en la televisión a decir algo. Porque ya está bien de televisiones, de que la gente venga a contar el rollo neoliberal y a decirle a la gente que se calle, que se meta en su casa y que no proteste. No chille. Sí, chillo, hombre, No, no porque hace así la falta gente ya. escucha, hombre. No hace Ya está falta, bien. no hace Hombre, falta. que estamos escuchando aquí el rollo patatero, que es lo que no tienen narices de contestar. Hombre, ya está bien de tomar el pelo a la gente. El esfuerzo se recompensa. Y se recompensa con un salario digno. ¡Cuidado que vienen los comunistas! ¿Por qué es la ¡Cuidado viva que vienen los imagen? comunistas! ¡Cuidado que vienen los comunistas! Hombre, ya está bien. Yo pensaba, digo, ya Jesús me tiene vetado, como de mucha gente. No me invita. No, vetado me tienen a mí y posiblemente a ti. Oye, dices, por cierto, Villarroya, que eres la voz de los oprimidos. ¿Por qué insistes tanto en decir que eres la voz de los oprimidos en la televisión y que no se vea gente como tú, que hay más discursos neoliberales y todo esto en los grandes medios? ¿En qué te basas, Villarroya? Hombre, pues yo creo que la realidad es aplastante. Yo creo que no sale nadie en televisión a defender los intereses de la clase trabajadora. Creo que la gente que sale en televisión lo único que sale es a dar el discurso sistémico y a defender los intereses de los amos del cortijo. Nadie sale a defender y a mostrar la realidad en la que se encuentra la clase trabajadora en España y yo diría en general en Europa, ¿no? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Incluso nos pueden poner y hasta quitar, pero algo aparecemos. Pero para ti, ¿quiénes son los dueños del cortijo, Villarroya? Hombre, a ver, los amos del cortijo son aquellos que no se ven porque no suelen aparecer, incluso no tienen ni perfiles en las redes sociales, pero mandan mucho. Es decir, los grandes bancos, las grandes corporaciones empresariales y fundamentalmente ahora hay unos amos del cortijo que aún se ven menos, porque muchos no tienen ni la sede en España, que son todos estos fondos de inversión globalistas, ¿no? A los que están vendiendo España, tanto los que van con la banderita de la pulserita que España se rompe, como los independentistas aquí en Cataluña que tienen media Cataluña, bueno, media, el 80% de Cataluña vendida a estos fondos buitres. Bueno, estos son los que verdaderamente mandan. Y los gobiernos son simplemente, como decía Marx y Engels, gerentes del consejo de administración de los amos del cortijo. Así de contundente. Sí, sí, de contundente. Es ¿Y decir, por qué las los leyes, gobiernos son los administradores de los amos del cortijo? ¿En qué te basas? bueno, pues que las leyes que aprueban son leyes que benefician a los amos del cortijo, no a la clase trabajadora, ni a las clases desfavorecidas. Porque aunque den alguna ley que parece que están favoreciendo a las clases desfavorecidas, luego viene la letra pequeña, que siempre se ve que es una letra pequeña que va en contra del interés de la clase trabajadora y va a favor de los amos del cortijo, como este maquillaje de reforma laboral que se votó, ¿no? Que es una reforma laboral que va en perjuicio totalmente de la clase trabajadora, no Vamos en por partes beneficio. porque tú has sido muy contundente al hablar de la precariedad laboral, de lo que pasa en los trabajos, con declaraciones llamativas. Perdona, si tú ganas 2.000 euros al mes, entre dos, tienes que pagar 1.500 de alquiler o de hipoteca, tienes que comer, tienes que pagar la luz, tienes que pagar esto, ¿qué te queda de los 2.000 Pues no lo euros? sé cómo no hay una revolución en la calle yo si no lo fuera sé verdad lo que tú tampoco. dices. Pues entonces cuando Pues tú ya pagas está. la paga Esa debería doble, verla. cuando tú ¿Por ganas qué no la es paga cierto? doble, lo que haces es Pagar deudas. pagar deudas con la paga doble. al A que ver si nos enteramos. Bueno, Villarroya, vamos a ver. La desigualdad económica es la gran clave y se ve en la precariedad laboral que arrastramos. Hombre, a ver, el beneficio de las empresas se saca a través de rebajar los costos de producción.
Y los costos de producción solo se pueden rebajar rebajando los salarios y pagando mal. Entonces, las reformas laborales que se hacen son reformas ad hoc para que las empresas sigan ganando dinero. Entonces, si te hacen una reforma laboral o te suben el salario mínimo interprofesional a un montón de gente que no está en convenios colectivos, que se dice que se ganan 1.080 euros, y entonces te venden que lo han subido de 700 a 1.000, que dices, bueno, no está mal, no podemos decir esto de entrada, pues dices, qué bien está. Pero claro, la realidad es que para ganar los 1.080 euros tienes que trabajar las 40 horas semanales. Entonces no se hacen contratos de 40 horas semanales, aunque luego se trabajan, porque se obliga a trabajar en negro o tal. Por lo tanto, la gente está ganando, mucha gente, sobre todo gente joven, está ganando pues entre 600, 700, 800 euros. Entonces, eso impide que esta gente pueda tener un proyecto de vida. Por lo tanto, si no tiene un proyecto de vida, ahí tienes una precariedad laboral. Luego, el salario medio en España, por mucho que vendan, porque claro, ellos lo que cuentan en el salario medio es meter a los altos cargos de dirección de empresas, que estos se llevan 6 o 7.000 euros al mes. Y entonces hacen la media y dicen, no, la media de en España del salario son 1.900 euros. Bueno, yo no conozco a casi nadie que esté ganando 1.900 euros. Entonces, el salario medio son 1.200, 1.300 euros. En Barcelona, imagino que en Madrid, por lo que sé, el alquiler medio son 1.300 euros. Si la gente gana 1.500 euros, ¿cómo va a pagar 1.400, 1.300 de un alquiler? Entonces, esto demuestra que la gente... Entonces, luego hoy, o ayer, no sé, salía Radio Televisión Española, no la internacional proletaria bolchevique, chavista, cubana, etcétera, etcétera, que el 30 y pico, 40 y pico % de familias pobres están trabajando los dos. Bueno, tú imagínate, gente que está trabajando y es pobre y tiene que ir a Cáritas a buscar la bolsa de comida. Bueno, pues esta es la realidad de la España que tenemos. Entonces, esto es precariedad laboral, porque significa que una persona que está trabajando está ganando una absoluta miseria. Entonces, bueno, pues está muy bien el discursito del gobierno más de izquierda, de la izquierda mundial, pero la realidad se impone. Y la realidad es que la clase trabajadora está sufriendo una regresión total desde que gobierna este gobierno. ¿Por qué? Porque con este gobierno los amos del cortijo se garantizan la paz social. Yo cuando hubo la payasada electoral burguesa, porque las elecciones son una payasada, yo ya dije antes de empezar que el candidato ideal de los amos del cortijo era Pedro Sánchez. Y ahí está, porque se ha hecho lo posible y lo imposible para que gobierne Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez le garantiza a esta gente aplicar estas medidas que para ellos les va a sacar unos beneficios tremendos con paz social. Porque, hombre, es un gobierno de izquierda que está haciendo cosas por la gente, hemos parado el fascismo, ¿no? Es algo muy importante, hemos parado el fascismo, y entonces estas mismas medidas con un gobierno del PP con Vox, pues posiblemente estarían las calles ardiendo. Y esto se hace con mucha tranquilidad. Por lo tanto, este gobierno, como el anterior que estaba, son la correa de transmisión más dócil de las políticas neoliberales de ajustes brutales, que además vienen ahora, porque ayer se aprobó lo del déficit fiscal en la Comunidad Europea y que viene ya apretando los tornillos de forma bastante importante, a las clases desfavorecidas y trabajadoras, garantizándoles de que en España no pase absolutamente nada. Por lo tanto, este es este gobierno. Y no hay Pero más. ¿tú crees, Villarroya, que si gobernase Feijóo junto a Vox sería mejor? Porque tú también has tenido tus declaraciones llamativas sobre la derecha. Porque el día que vengan los fascistas no os vais a enterar. Hombre, vamos a dejar ya de contar rollos de pepino de que la gente está gastando y claro que el país no está mal, porque mire, el bar está lleno y el otro no sé qué y el otro va a tomarse la cerveza y el otro, oh, qué bien, qué maravilloso es el país. Hombre, y si los supermercados, ¿qué es para la gente para comprar? La gente va a comprar aquello justo que necesita a partir del día 12, hasta que no llega el día 24 la pensión de los jubilados, o el día 30 la nómina de la gente que está trabajando. Y como el día 1 ya te cobran la tarjeta y el otro y el otro y el otro, el día 10 ya no hay nada. Cuando has hecho una reforma laboral de derechas, cuando no has eliminado la ley Mordaza. Porque el día que vengan los fascistas no os vais a enterar.
¿Tú crees, Villarroya, que si gobernara Feijóo y Vox sería mejor o qué? No, sería igual. Es decir, para la clase trabajadora sería lo mismo. Es decir, la clase trabajadora no puede esperar nada de un gobierno burgués. Un gobierno burgués va a ir siempre en contra de los intereses de la clase trabajadora, porque defiende a los intereses de las clases dominantes. Es decir, cuando se agita la Constitución y se pone la Constitución de bandera, y la Constitución hablan todos, ¿no? Es igual, habla Vox, el PP, el PSOE, sumar, restar, dividir y multiplicar, lo que tú quieras, sacan la Constitución por bandera. Bueno, la Constitución, como decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, no sirve a aquellos que la escriben, sino a quien la interpreta. Y en el Estado burgués siempre la interpreta la burguesía. Por lo tanto, todo lo que aparece en la Constitución y las leyes que se hacen alrededor de ella sirven simplemente para mantener un sistema capitalista burgués que lleva implícito la explotación de la clase trabajadora. Por lo tanto, no se puede esperar absolutamente nada. Porque el reformismo socialdemócrata a lo único que lleva es a pequeñas mejoras, maquillaje, pero que no eliminan la explotación de la clase trabajadora. Y cuando vienen mal dadas económicamente, todo el sistema de reformas socialdemócratas pues se caen y se eliminan. Y por lo tanto hoy vivimos pues en un capitalismo más salvaje, además de eliminado porque ya no hay miedo a una revolución comunista porque ha desaparecido el bloque del Este. Si se va a la cantina, hacen bien. Pues ya no. está, puñeta. Que la vale. gente tiene derecho a divertirse porque el ocio es revolucionario. Esto es un mitin. A ver si acabamos ya, hombre. Eso. Hombre, ya está bien. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué. El ocio es un derecho revolucionario de los trabajadores. Oye, El subsidio de desempleo es un derecho que tiene el trabajador. Esto es un error. Perdona, será un error para ti, que eres una neoliberal a panta mata. Razón Grito popular. porque la voz de los explotados se tiene que escuchar. Bueno. ¿Entiendes? Porque los tenemos aplastados, los tenéis aplastados. Y entonces yo, que soy la única persona que dejan salir en una televisión a defender a los explotados, pues tengo que gritar para que la voz de los explotados se escuche en todos los sitios. Villarroya, vamos a ver, partiendo de la base, nosotros hablamos, me dijiste, habitualmente no es fácil que dejen hablar a gente como yo en los medios de comunicación. Yo te dije, por supuesto que te entrevisto, faltaría más, me gusta oír a gente que, como tú, con educación, muestra su punto de vista, que no es el más habitual en los medios, pero que ahí está. Es además dar voz a alguien que dice abiertamente que hay unas tesis comunistas que defiendes, solamente hay que ver, porque tienes de fondo algo, un contraste muy llamativo. Estamos viendo ahí dos imágenes que a mí me llaman la atención, que es un escudo, y al menos veo una foto nítida, la otra no la veo con claridad. Pero antes de nada sí te quiero poner esta introducción porque tú en los medios de comunicación has advertido mucho de tus creencias comunistas. Entonces, a ver, explícame, Villarroya, tú abiertamente dices que eres comunista, pero yo te quiero preguntar, claro, si dices en lo pragmático, si con el gobierno de Sánchez nos va a ir igual que con Feijóo y Vox, entonces, ¿qué hay que hacer? Y dices, las elecciones son una pantomima, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Según tú no hay que votar o qué hay que hacer? ¿O da igual quién gobierne? ¿O prefieres, no sé, te daría igual No, que lo que hay que gobernara hacer, Feijóo? no, si es que da lo mismo que gobiernen unos que otros. No hay solución. ¿Qué hay que hacer? La revolución proletaria. Lo que hay que hacer es la revolución proletaria. Yo no participo en la payasada electoral burguesa. Alguna vez he votado, pero creo que en todos los años, tengo 60 años y habré votado 3 veces, pues esto es lo que me he llevado. Yo no creo en las elecciones burguesas, no creo que se saque nada dentro del sistema. El sistema desde dentro no es reformable, el sistema lo que tiene que ser es destruido. Y por lo tanto lo que hay que hacer es la revolución proletaria. No hay solución dentro del sistema, porque el sistema capitalista se basa en la explotación de unos pocos sobre unos muchos. Y eso no se va a cambiar porque estés en un gobierno y hagas una serie de reformas. Yo no tengo nada en contra de que se hagan reformas que mejoren algo. Pero eso no puede ser el fin. Como decía Rosa Luxemburgo, esos son medios para alcanzar el fin, no el fin en sí mismo. Y el problema de la socialdemocracia es que mantiene que eso es el fin, ¿no? Sino que el mejor sistema del mundo es el sistema capitalista y que lo único que se puede hacer son pequeñas reformas para atenuar la miseria,
reconociendo que la miseria no la van a acabar, sino que la van a atenuar. Por lo tanto, yo ahí no participo y no voto. Y eso lo va a hacer igual, es igual que esté el PP, que esté Vox, que esté el PSOE, que ya está, y que esté Sumar y Restar, o estén quien quiera que esté, porque en el fondo todos ellos sirven a los mismos intereses. Es decir, que no hay solución. Es decir, la solución para la clase trabajadora pasa por la destrucción del sistema capitalista. ¿Y eso cómo se No hay lleva a más. cabo? En lo práctico, ¿cómo se lleva a cabo eso en lo que estás llamando la revolución proletaria? ¿Cómo lo llevarías Bueno, a cabo? la revolución proletaria es la sublevación de la mayoría contra la minoría. Eso se trabaja, claro, esto yo es muy fácil, yo lo puedo decir aquí, pero hacerlo es más complicado. Pero, claro, pero eso se hace. Es decir, eso se tiene que trabajar en las calles, se tiene que trabajar y convencer a la gente y que la gente reconozca que no hay solución dentro del sistema. Ya está. Lo que pasa es que el sistema es muy hábil, lleva ya muchos años y por lo tanto le ha quitado a la gente la conciencia de clase y ya tampoco existe ningún partido que sea revolucionario, que sea la vanguardia revolucionaria, ¿no? Entonces, si no hay una concienciación de clase por la parte de las clases trabajadoras y desfavorecidas, y tampoco hay un partido que pregone abiertamente la revolución proletaria, pues es muy complicado hacer la revolución. ¿Crees en la dictadura del proletariado, Villarroya? Sí, la dictadura del proletariado no es una dictadura, es el gobierno de la mayoría sobre la minoría y es un periodo de transición. Lo que pasa es que es evidente que para que termine la dictadura del proletariado tiene que haber una revolución mundial. Mientras no haya una revolución mundial, pues tienes que mantener el Estado. El final de la dictadura del proletariado es la desaparición del Estado. Pero claro, para defender los logros revolucionarios frente a países capitalistas que te envuelven, como pasó en el caso de la Unión Soviética, pues tienes que seguir manteniendo el Estado, porque tienes que defender los legados de la revolución, los avances que se hagan en la revolución e impedir que te invadan, ¿no? Porque eso seguramente te van a invadir los países, por mucho carta de la ONU y estas cosas, que también es otra pantomima la ONU, pues la ONU también sirve a lo que sirve, por lo tanto, es decir, necesitarás la dictadura del proletariado, pero la dictadura del proletariado no es a un señor como Pinochet, ¿eh? Sí, es decir, las cosas son claras, otra cosa es la propaganda del sistema. Ya, pero hay quien puede decir, al final es un sistema autoritario en el cual hay un único partido, la gente no No, puede es que elegir, no ha ¿tú habido eso nunca, lo concibes, eso lo defiendes? en la RDA no había un único partido, ¿eh? En la RDA había elecciones y se presentaba la CDU y se presentaba el Partido Liberal. Lo único que pasa es que tenían que cumplir la Constitución. Igual que aquí dicen que hay que cumplir la Constitución, pues la RDA tenía la Constitución y se tenía que cumplir. Puede La ocurrir que haya diferencia de la regímenes Constitución. donde hay elecciones, pero al final se forma una mayoría muy amplia, amplísima, con el partido del gobierno por temor a lo que pueda ocurrir. Eso también ha ocurrido en la historia. Bueno, yo los casos que conozco de los países comunistas ganaba el Partido Comunista porque la gente le votaba. Sí, sí, Y sí, yo no digo que les voten, pero ya quiero decir está. Entonces, que al final te estoy es hablando del decir, grado de que a veces puede haber un miedo. bueno, Dígame. bueno, yo no sé la gente por qué votaba una cosa o votaba la otra. También poco sé aquí porque la gente votó una cosa o votó la otra. Porque también aquí hay gente que tiene el voto comprado, ¿no? Villarroya, hay quien Por puede la- decir, y entre que llega la dictadura del proletariado o llega la mayoría proletaria o la revolución proletaria, que tú dices, desde tu punto de vista, absolutamente libre, lo estás planteando de manera respetuosa, es bueno oír voces diferentes que habitualmente no se oyen, pero hay quien puede decir, mientras llega eso, yo, para que no gobierne Feijóo y Vox, voto la alternativa que veo más posible Pero, para que haya un gobierno y no llegue la ultraderecha. Hay gente que pero es que piensa eso y que vota eso. ¿Tú qué le dirías a esa gente? ¿No lo comprendes eso? No lo no, comprendes. sí lo comprendo, pero el problema es que están equivocados de principio. Es decir, Vox, primero, Vox no es ultraderecha. Eso empecemos por ahí. ¿Qué es? Vox es disidencia controlada dentro del sistema. Y ya está. Es decir, Vox no es el fascismo de Hitler ni el fascismo de Mussolini. Es decir, vamos a dejar de explicar. Sí, Vox tiene ideas ultraconservadoras, eso sí, pero no es ultraderecha. Empecemos por ahí, porque Es claro, el problema ya es que ultraconservador. sí, eso son cosas distintas, ¿eh? Es decir, una cosa es el fascismo y otra cosa es que haya fascistas dentro de Vox, yo eso no lo discuto, pero que una cosa es lo que es el partido y otra cosa dentro de los militantes, porque claro, si hay militantes que sí que se consideran fascistas, eso es un tema.
Pero si el partido como tal es fascista, no, es ultraconservador. ¿Cómo explicas lo de Para ser más. ultraconservador? No, ¿Qué te basas? ultraconservadores, por ejemplo, tener unas ideas, a lo mejor en el tema moral o en el tema de determinados colectivos que van muy a la derecha, incluso de cosas que pueda aceptar un partido conservador. Yo esto de derecha moderada me parece una tontería. Es decir, ¿no? Por ejemplo, el PP puede aceptar cosas, por ejemplo, el colectivo LGTBI, que Vox no lo acepta, ¿vale? Está. Pero Vox no va a poner aquí la dictadura y no va a poner a todos con el brazo en alto cantando cara al sol. Esto es así. Y por lo tanto, las cosas hay que ponerlas en su sitio. Es decir, lo que ocurre es que ya viene bien que exista Vox, porque Vox le sirve de justificación a este gobierno. Está, digamos que viene Vox y viene el fascismo y viene no sé qué. Bueno, este es el tema. Entonces, es decir, yo a la gente le digo, a ver, que me diga una medida económica que no hubiera votado el PP, de las que ha votado el PSOE con Sumar o con Podemos en la legislatura pasada. Que me diga una. Subir el salario Porque, mínimo, por ejemplo, bueno, el si salario sube el mínimo, salario el mínimo PP más si de lo hubiera que había estado, subido. el PP vota en contra porque está en la oposición. Si No, hubiera pero el estado en PP el no subió gobierno, tanto el salario mínimo, Villarroya, por ejemplo. bueno, ya, pero volvemos a venir, pero la subida del salario mínimo es otra trampa. Eso le engaña a Bobo. Sí, a ver, una cosa es lo que la socialdemocracia te vende, ¿no? Y la socialdemocracia te dice que te hemos mejorado la vida de la gente. Entonces, claro, la ley dice que, claro, no se puede pagar por debajo de 1.080 euros, lo cual es mentira, porque luego cuando tú vas a la realidad de la gente, resulta que la gente no gana 1.080 euros. Entonces, pues ya empezamos por la mentira. ¿Por qué? Porque la letra pequeña dice que para ganar los 1.080 euros te tienen que hacer un contrato de 40 horas. Si no te hacen el contrato de 40 horas, evidentemente no vas a ganar los 1.080 euros. Como no se hacen contratos de 40 horas, pues entonces no ganas los 1.080 euros. Después se dice, se han quitado los contratos temporales, lo cual es mentira, porque lo que se ha hecho es que no se llame contrato temporal, sino que se llame contrato fijo discontinuo, que ya existía. Pero el contrato fijo discontinuo te permite que a los 3 meses se pueda despedir a un trabajador sin indemnización ninguna. Y es más, que eso es lo que le ha venido de perlas al gobierno, es que si a ti te dan de baja por baja productividad, tú no pasas a formar parte del número de parados, aunque estés en el paro. Y por lo tanto, el número de parados resulta que ha bajado, cuando es mentira, porque lo que hay es un montón de gente que está en su casa tocándose las narices, pero que no están en el listado de parados porque por el tipo de contratos que se le hace se permite que una baja por baja de productividad no se cuente como parado laboral. Entonces, esta es la realidad de la socialdemocracia. Si la socialdemocracia te vende una gran reforma que parece que sea maravillosa, y luego cuando tú vas a la realidad resulta que de maravillosa no tiene absolutamente nada. Si es verdad, Villarroya, Punto. yo puedo pensar, ojo, es tu punto de vista, y ahí está, y ahí queda, que se puede hacer más, sin duda. Ahora bien, tú hablabas de la comparativa con la derecha. La derecha es cierto que no subió tanto el salario mínimo, en eso estaremos de acuerdo. Te hablo de esta medida. Podríamos hablar de otra, pero hay que Bueno, asumir que no pero yo no subió me voy tanto a el salario conformar que me mínimo. suba porque me suban 200 euros, porque si me Bueno, suben pero quiere decir que 200 la euros realidad es esa, son datos. y sube la inflación al 20%, pues ¿para qué me sirve? Entonces, es decir, a ver, el problema está en que lo que te hacen creer es que lo único posible es eso. Ya está. Sí, a ver, yo no estoy en contra de que se suba el salario mínimo a la gente. Vaya a pensar la gente que me está escuchando ahora de que yo estoy en contra de que se suba el salario mínimo a la gente. Pero que el problema no es ese. El problema es cuando te hacen creer que lo único que se puede hacer es eso. Y que entonces te tienes que conformar. Porque al final esto lo que están haciendo es lo que hacía en la Edad Media la Iglesia Católica o las iglesias cristianas en general, ¿no? Es decir, usted es pobre porque Dios quiere que sea pobre. Y entonces usted, en el sufrimiento de esta vida terrenal, cuando se muera, tendrá la gran vida en el paraíso. Bueno, entonces es lo mismo. Es decir, usted es pobre. Entonces, usted va a seguir siendo pobre hasta el día que se muera, salvo que le toque la lotería. Pero yo le voy a dar a usted, fíjese, le doy a usted 100 euritos más porque subió el salario mínimo. O le subo la pensión 50 euros ahora, que van a subir la pensión, ¿no? Le subo 50 euros la pensión. Pero es que esto es lo único que se puede hacer. Y entonces usted va a seguir siendo un pobre de solemnidad, pero hombre, yo lo único que puedo hacer es esto. Este es el problema. Y es la engañiza. Claro, lo que pasa, Porque Villarroya, yo digo, hay quien puede decir,
Entre la revolución proletaria y el hecho de que gobierne la derecha, que no me va a subir esos 100 euros, pues prefiero que me suban los 100 euros y dejo la revolución Claro, pues proletaria y me quedo. Hay quien esta es la puede decir eso, mentira ¿no? esta es Claro. la mentira del sistema. Bueno, hay quien puede Claro, decir los 100 euros que es me la suben. La mentira del revolución proletaria sistema, la veo ¿no? muy complicada. Prefiero esto a que no me Bueno, suban nada. bueno, pues esta es la mentira del sistema. Es decir, la mentira del sistema es hacerte creer que la revolución proletaria es imposible y que más vale que te suban 100 euros que no te suban nada. Ya está. Esta es la gran victoria del sistema. La gran victoria del sistema es que a la gente le han eliminado la conciencia de clase, de creer que como clase social puede luchar por cambiar el mundo y decirle a usted no hay nada que hacer, porque usted lo único que puede hacer es votar cada 4 años y luego se olvida de nosotros y yo le voy votando cada 4 años y yo ya le subiré si puedo, porque no se va a subir siempre, si puedo le subo 100 euritos. Ya está. Esta es la victoria. Hay discursos de Villarroya muy llamativos como, por ejemplo, afirmar que se intenta concienciar a la gente de la explotación diciendo es que en otro tiempo el personal se esforzaba más, madrugaba mucho, trabajaba duro. ¿Has tenido discursos como estos? Vienes aquí a echarle la culpa a los jóvenes, que son unos vagos, que son unos impresentables, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada, que lo que quieren es sentarse en la silla, que les paguen el sueldo y a vivir del cuento. No, no. Quien vive del cuento es quien echa a los jóvenes a la basura para que acepten ese tipo de trabajo. Entonces lo que no puedes decir es que decir, no, es que yo me levantaba a las 3 de la mañana. También hay gente que se levanta ahora a las 3 de la mañana. Pero lo que hay que luchar es por tener un trabajo digno, con un salario digno y que la gente pueda vivir dignamente. Y no estar diciendo todo el santo día, no, es que yo cuando era joven hacía esto y ahora los jóvenes no lo quieren hacer. No, hombre, no. Hay que juntarse todo el mundo. Todos. Villarroya, ¿crees que se dice no? En otros tiempos la gente se sacrificaba más, hay que sacrificarse, que nuestros Claro, abuelos lo hacían. sí, sí, claro. Pero esto también es el discurso del sistema, porque el sistema lo que quiere es dividir a la gente y enfrentarnos unos con otros. Entonces, enfrentan a ese discurso, lo que hace es un enfrentamiento generacional, ¿no? Porque le pasa la mano por encima a la gente mayor, porque dice, ustedes se sacrificaron, ustedes lucharon, ustedes se levantaban a las 4 de la mañana para ir a trabajar, no explican la miseria que vivieron, ¿no? Había que levantarse a las 4 de la mañana porque generalmente no había para comer, que había que trabajar en 3 sitios, y trabajando en 3 sitios normalmente no llegabas, ¿no? O se llegaba muy justo a final de mes. Pero bueno, entonces se le pasa la mano y a renglón seguido se dice, es que los jóvenes no quieren trabajar. Y ese discurso cala en la gente mayor, cuando luego, por cierto, les pagan una pensión de mierda a los mayores, ¿no? Estos que dan estos discursos son los que defienden que les pagan una pensión de mierda porque en el fondo dicen que los viejos viven mucho, la gente mayor, ¿no? Entonces, es decir, pero ese discurso que a la gente le van metiendo por las televisiones o por las radios o tal, claro, ¿qué hace? Que la gente mayor se enfrenta a los jóvenes y cale que los jóvenes son unos vagos que no quieren trabajar, que no se quieren levantar a las 5 de la mañana, que ya les va bien ir de botellón cada día o el fin de semana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya han enfrentado a los mayores con los jóvenes. Después está el discurso de que si usted eres pobre es porque eres tonto, porque, claro, no aprovechan las oportunidades, porque además a lo mejor tienes un nivel de solidaridad con los demás, etcétera, etcétera. Luego, si a eso no se llega, pues la culpa es del inmigrante, que viene a coger la paguita, que a ti no te la dan, y no sé qué. Y entonces todo lo que van haciendo es dividir, porque saben que en la división está su poder. Porque cuanto más esté dividida la clase trabajadora y las clases desfavorecidas, más fuerte es el poder de las clases explotadoras. Y entonces los discursos que aparecen, porque los discursos son propaganda, y entonces ellos utilizan las dos Gs en la propaganda, que es Gramsci, Antonio Gramsci, filósofo y comunista italiano, que decía que se creaba la hegemonía cultural dominante, es decir, se creaba una idea para hacer creer que este sistema era el mejor sistema, y luego está, que esa es en la teoría, y luego en la práctica utilizan a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que Goebbels decía que hay que hacerle creer a la gente que todo lo que nos mal que nos pasa
es culpa de alguien. Y hay que repetirlo 1000 veces. Y entonces, repitiéndolo 1000 veces, la gente se cree que es verdad. Entonces, esos discursos cada día los repiten en televisión, los repiten en tal y en tal. Y entonces la gente se va creyendo que el problema no es un sistema que les explota, sino que si yo soy pobre es porque el joven no quiere trabajar, que el migrante me quita la paga, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos tienen divididos y enfrentados entre nosotros. A la gente que piense, que hay gente que lo está pensando, ¿eh? Hay demasiados inmigrantes, nos quitan las pagas, les dan las ayudas. ¿Qué le dirías? Porque hay quien dice, esto es así, hay quien dice, están intentando enfrentar a pobres con los que son más pobres. Yo me quedo con la Claro, no, segunda eso tesis, es... cuidado, lo cual No, no quita para que reconozcan que la primera está circulando y que la hacen circular por ahí no, como no, a tal. ver, Hay que combatirla porque hay gente que ese discurso racista lo está propagando. Y en este caso estarás conmigo de acuerdo en que especialmente la extrema derecha. sí, pues claro, pero la extrema derecha coge una casilla que está vacía, que es la casilla de la izquierda real. Porque en política ninguna casilla queda vacía. A ver, el problema de la inmigración. El problema de la inmigración es un problema, y a ver, hay que decirlo abiertamente, también desde posturas de izquierdas. No cabe todo el mundo. No cabe todo el mundo. Y todo el mundo no puede venir, porque los países tienen los recursos que tienen. Y por lo tanto, no puede venir todo el mundo. El problema de la inmigración está porque la explotación no solamente es interna dentro de clases, sino también es externa. Y por lo tanto, también hay países que están explotados totalmente. Entonces, si tú a un país lo tienes explotado, cuando le estás quitando todas sus riquezas, además están en guerras civiles, epidemias, etcétera, etcétera, y viven en una pobreza extrema, lo normal es que la gente salga, porque también lo haríamos nosotros. Entonces, el problema de la emigración está en que hay que solucionar los problemas en los países de esta gente. Y eso pasa también por cambiar la explotación geopolítica y permitir que esos países se desarrollen y que entonces exploten ellos sus riquezas y que la población mejore su nivel de vida. Y entonces la gente no se irá, porque la gente no se va de sus países por gusto. Habrá de todo. La gente que pues, preferirá irse a vivir a un país, otros, estos, pero son minorías. La gran mayoría de gente que viene en pateras y que se lo ha gastado todo y se está jugando la vida es porque en su país vive en una auténtica miseria. Además de que se está jugando la vida por guerras civiles. Entonces el problema está ahí. Hay que solucionarlo ahí. Pero ahí no se soluciona porque ahí las clases, los amos del cortijo globalista sacan sus fuentes de riqueza y de explotación. Y por lo tanto, nos tienen explotados. Y lo que hacen es, cuando esta gente viene o no viene, lo que hacen es enfrentar también a la clase trabajadora, enfrentar al trabajador de aquí, el autóctono, con el que viene de fuera. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a los amos del cortijo es tener lo que se llama, lo que decía Marx, el lumpenproletariado. Gente que esté peor que nosotros. Porque eso genera un ejército proletario de reserva. Y si la gente no tiene nada, la gente acepta cualquier cosa. Porque si tú llegas a un país y no tienes nada y te ofrecen un contrato de 500 euros con 0 garantías laborales, lo coges porque tienes que comer o tienes que pagarte una habitación para vivir. Y esos son quienes están. Entonces, el problema no son los que vienen. El problema es del sistema que explota a unos y a otros. Y nos explota a todos. Pero nos enfrenta. Porque lo que le interesa es enfrentar. Entonces, que ese discurso lo de Vox lo da porque le interesa electoralmente. Pero ya le va bien al sistema que exista ese discurso. Por eso digo que Vox es disidencia controlada. Porque ya le va bien que haya un partido que tenga ese discurso. Porque es que ese discurso cuela y al final todos van diciendo el mismo rollo. Unos más altos, otros más flojos. Pero dan el mismo discurso. Porque el interés y la intención es que los trabajadores y los explotados y los desfavorecidos estemos enfrentados unos con otros. Tú tienes un discurso en asuntos como la política de vivienda. Al sistema capitalista, a los explotadores que habéis estado explotando, a los pobres y a la clase trabajadora. Y lo que tenéis es miedo Sí, de que la ideología vuelva
Los grandes fondos de inversión y los fondos buitres, que son los que tienen la gran mayoría de pisos, estos que tú dices que están vacíos, y por lo tanto no los van a poner en alquiler. Y si los ponen en alquiler, los pondrán como piso turístico, porque sacan pasta, o si no, cuando venga alguien que tenga pasta para pagar un alquiler como Dios manda. Y por lo tanto, el alquiler va a estar como está, porque lo que se busca es que gane quien tiene que ganar. Y el pueblo se va a buscar la vida como pueda, esa es la realidad. Cuando no has solucionado el problema de la vivienda social. La luz había llegado a 300, ahora la pagamos a 200. Entonces esto lo venden como el gran gestión. No, la luz la estamos pagando a 200. La gasolina igual, el gasoil igual, y si ya no hablamos de los productos básicos, los huevos, las verduras, etcétera, ya nos podemos ir a dormir, ¿no? Entonces esta es la realidad. A defender a los explotados, pues tengo que gritar para que la voz de los explotados se escuche en todos los sitios. ¿Tú crees que se va a resolver de alguna forma? Porque estamos en un tiempo en el cual mucha gente está enfrentándose a subidas de las hipotecas o precios de los alquileres inasumibles en bastantes localidades de España. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Se resolverá de alguna forma? No, porque por contra de lo que dice la Constitución, que la vivienda es un derecho, la vivienda es un negocio. Porque, como decía Marx, los seres humanos somos prisioneros de tres necesidades: el comer, el vestir y el tener una casa. Y las tres las tenemos que pagar. Y entonces las tres son un negocio. Entonces la vivienda es un negocio. Además, ya que hablas de este gobierno tiene varios rentistas entre sus filas. Gente que tiene varios pisos y los tiene alquilados y por lo tanto gana dinerito con estos pisos. Por lo tanto, no van a solucionar el problema de la vivienda. Porque si se quisiera solucionar, se podría solucionar. ¿Pero crees, Villarroya, que no lo van a resolver porque tienen pisos o porque realmente hay pesos pesados por encima? Porque tienen pisos, no. Porque Ellos hay gente por tienen pisos y encima con sacan mucho poder. beneficios. No, porque, claro, porque ¿para quién hacen las leyes? Para los fondos buitres. Claro, los fondos buitres que compran bloques y echan a la gente que está viviendo allí. ¿No? Esto en Barcelona pasa cada día. Cada día. Estaba la señora Colau, que venía de la PAC, es igual, pasaba. Y ahora que está el pijo de Colboni, aún más. ¿No? Es igual. Pero se han paralizado, han decidido paralizar que se pudiera desahuciar. Hombre, eso John Belarra lo anunció 80 veces, creo. Si no me he perdido, yo escuché a John Belarra 80 veces. Ha habido medidas para que se frenar habían los parado. desahucios. Mira, Se le ocurrió la pandemia, se prorrogó. Pero ¿tú crees que es insuficiente? O sea, ¿crees que va a seguir habiendo una carestía de vivienda y subida de precios? No, yo te pongo un ejemplo. Ayer en Badalona, que conocerás, porque Badalona es conocida porque está el alcalde Xavier García Albiol. Ayer en Badalona desahuciaron una familia con una persona enchufada a una máquina para respirar. Yo, si los desahucios están prohibidos en España, me he perdido. Aquí detrás de mi casa, la calle de detrás, hemos parado 7 veces un desahucio. 7 veces. Entonces, si los desahucios están prohibidos en España, yo me he perdido. Debía ser que me quedé dormido, me he despertado y entonces resulta que habrá entrado otro gobierno que ha quitado la ley. Yo veo desahucios en Barcelona cada día. En Hospitalet, que es donde yo vivo, pues una ciudad enganchada a Barcelona, porque cambias de acera y estás en Barcelona, para la gente que no sepa o no conozca la zona. Es decir, mi acera es Hospitalet, la ciudad de enfrente es Barcelona. Vemos desahucios cada día. Entonces, yo no sé los desahucios que han parado. No lo sé. Es decir, porque ya escuchaba a John Belarra, que era la que llevaba este tema. La legislatura pasada creo que salió 80 veces diciendo que los desahucios estaban prohibidos. Yo veo desahucios cada día. Porque crees que no es posible poner el cascabel al gato de los grandes fondos, no lo van de los a poner, tenedores, claro, del no lo van a negocio de la poner vivienda, detrás del cual hay bancos, hay fondos de inversión. No, los bancos ya cada vez tienen menos vivienda. Los tienen los fondos de inversión. Por cierto, uno de ellos los bancos tienen una importancia claro, pero en el negocio de la vivienda total. Y son los que dan las hipotecas, los que... Sí, pero los que más tienen son los fondos estos buitres de inversión, donde, por cierto, en uno de ellos trabaja el hijo de Aznar, ¿no? Entonces, estos son los que se están quedando la mayoría de los grandes pisos en Barcelona, y en Madrid me imagino que debe ser igual, ¿no? Sí, los pisos turísticos también, inversores no, aquí en Barcelona, de países de América. Si aquí yo en mi barrio tengo 25 pisos turísticos.
en la vuelta, ¿eh? En 2 calles a la redonda tenemos 25 pisos turísticos, cuando la alcaldesa de Hospitalet, que también la debéis conocer porque sale mucho por la tele, que es Nuria Marín, decía que no había ninguno. Bueno, pues tengo 25, ya es un marido que vive al lado, es decir, viven ellos dos al lado de mi casa, pues 5 minutos de mi casa. Al marido de ella le dije, mira, te voy a enseñar los pisos turísticos que hay aquí, 25 contados. Tu mujer dice que no hay ninguno, pues mira, tienes aquí 25. Bueno, pues esto es lo que hay. Y aquí se está desahuciando a gente, el barrio de Raval, Barcelona, que ahora la quieren convertir en una zona de esto que se llama cool, bueno, pues no sé estos nombres en inglés, y están echando a la gente mayor. Le Porque quiero le están preguntar, subiendo una... Villarroya, porque sí, hay gente intrigada por ese escudo que tienes ahí del Real Madrid. Bueno, y luego tienes ahí, ¿quiénes son los dos de las fotos? es una foto de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, porque me lo regaló un viejo militante de la UGT, que ya falleció hace muchos años, que me enseñó muchas cosas de la vida y de la lucha social, y después más para allá está Stalin. Te voy a preguntar por eso y por Florentino Pérez y mezclar al Real Madrid y estos personajes enseguida. Entonces, no, lo que no admito es que diga que meto la mierda del Madrid. Sí. No, yo no te admito que tú a mi equipo le llames mierda. ¿Te has enterado? No, ¿te has enterado? Sí. Y te lo digo así, pues no te lo admito, ¿vale? Pues te jodes. No, te jodes tú. No, te jodes tú. Te jodes tú. Todo el día insultas. No, porque insultas tú. Oye, Porque no te admito que tú le llames mierda al Madrid. Me da igual. Así de claro. Pues me da no, igual. a Dios te igual, pues me voy. Pues No, adiós, no, me no, voy. no, Pues no, no. punto. Señor Ya está. Villarroya, Yo no voy a señor admitir, Villarroya, yo no voy a estar en Pero una señor cadena que Villarroya, llame mierda al Madrid. pero que Pues hable adiós, señor hombre. Villarroya, Adiós. si es plau, señor No, Villarroya. no, Señor no, Villarroya, no, señor Villarroya. Deja de permitir que una persona Sí, no, claro, pero respecte, claro, evidentemente. Vale, pero espere, señor Villarroya, venga, pero venga a mí, venga aquí a mí. Ah, sí. ¿Por qué eres del Real Madrid, Villarroya? Porque es el mejor equipo del mundo. Y ya. O Ya, sea, en pues, esto, siempre he sido. estás con los ganadores. O sea, yo, por ejemplo, soy del Bueno, ya, eso me dice. humilde, pero tú estás ahí con los ganadores. O sea, eres del Madrid porque es el mejor, ¿no? Eso es, ¿no? Suena como. No, bueno, siempre he sido. No está, del ahí no Madrid. estás con los oprimidos, Villarroya. Bueno, el Madrid tuvo un presidente comunista, Armando Ortega, durante la Guerra Civil. Es decir, que ha Yo también tuve hay 4 mucha años, gente. pero ahora tengo 46, A ver, Villarroya. es que, a ver, Un una presidente, cosa, pero ahora tiene a Florentino, Villarroya. que ya, bueno, pero Florentino está porque un gobierno también de izquierdas puso ¿Cómo? Perdona, una ley perdona, ¿qué ha dicho? que Florentino es presidente porque un gobierno también de izquierdas, liderado por Felipe González, con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José María Maravall, me parece que se llamaba, hicieron una ley del deporte que dice que para ser miembro de la junta directiva de un club tienes que avalar personalmente el 60% del presupuesto. Y es evidente que yo, que soy socio del Real Madrid, no puedo ser presidente del Real Madrid nunca en la vida, porque yo no puedo avalar el 60% de un presupuesto de 700 millones de euros. ¿Y te parece O de bien 1.000 esa medida? millones de- ¿Te parece como bien esa Felipe medida, ese requisito? Me parece mal, porque el desastre de los clubes de fútbol sigue siendo el mismo e impide que el 99% de los socios puedan ser no solo presidentes, sino ni siquiera miembros de la junta directiva de su club. Pero mira que has Por lo dicho tanto, gobierno de izquierdas de Felipe González, ¿eh? bueno, según algunos era de izquierdas, ¿no? No, Si lo el has dicho PSOE es tú, de lo has dicho izquierdas. tú, lo has dicho No, tú. hombre, no, yo lo digo, no, yo he dicho gobierno de izquierdas porque si se considera el PSOE partido de izquierdas, pues entonces Felipe González era secretario general del PSOE. Tú has ¿no? dicho gobierno de Entonces, izquierdas de Felipe González. De un gobierno de izquierdas, claro, para ti no, Felipe bueno, González ya, es de pero no me izquierdas. pongas a mí ahora la etiqueta. Yo digo No, que te sí, pongo lo que has dicho. no, claro, pero yo he dicho gobierno de izquierda en modo irónico, que se diría ahora, ¿no? Ah, Bueno, es decir, si la gente considera el PSOE de izquierda, pues entonces gobernaba el PSOE, ¿no? Yo no entro ni Felipe salgo. González para ti es de izquierdas. No me olvido de No, Florentino. ni Vamos a lo era, volver, ¿eh? ni lo era entonces y ahora aún menos. Pero lo aprobó él. Pues entonces, es decir, yo no. Entonces, claro, cuando alguien dice que Florentino Pérez es presidente del Real Madrid, claro, y cuando deje de ser Florentino Pérez, pues será Pepito o Pepita Pérez, que tendrá miles de millones para poder ser presidente del Real Madrid.
Ya, pero porque lo antes de ir demás a lo de no. Florentino, que es muy jugoso y me parece muy interesante preguntarte por Florentino, pero ¿realmente eres del Real Madrid porque es el mejor equipo? O sea, no No, es yo porque soy yo, del por Madrid ejemplo, yo soy del siempre. Numancia y no es el mejor equipo, Ya, pero ya. Bueno, yo es he por una sido. cuestión de mi infancia, de que yo nací en Soria, Claro, es un equipo humilde, bueno, pues me liga ya, esa tierra, obviamente, que es donde nací, me parece una historia pues chula la del Numancia. Tampoco, en fin, tampoco es que me muera si no, no veo ya, un ya, partido del no. Numancia, lógicamente. Pero bueno, si me preguntan por un equipo, pues también te diré, en la infancia toda mi familia es muy del Madrid, yo fui del Madrid. Yo le dije un día a Radomir Antic a la cara por qué dejé de ser del Madrid, que es una cosa, bueno, que tiene su historia para un adolescente. Y es la verdad, ¿eh? Y se lo pude contar luego a Radomir. Yo dejé de ser del Madrid el día que echaron a Radomir Antic siendo líder en la liga. Yo era Ya, adolescente, bueno, no lo son cosas comprendí, de. lo rechacé y se fuera. Dejé de creer en el Joder. Real Madrid porque me pareció tan injusto que echaran al entrenador siendo líder, Villarroya. Estas cosas Sí, de... sí, 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 no, me Lo acuerdo, dije luego bueno, a Radomir, que estaba, en paz descanse el hombre, un día que coincidí estaba, luego con Michael Robinson y con él, que los dos ya no están. Fui a grabar una entrevista con Michael el día después, cuando yo estaba estudiando, y ahí estaba Radomir y se lo conté, nos estuvimos riendo, pero es verdad, dejé de ser del Madrid por estas cosas, ¿no? De echar a un entrenador siendo líder, tú. Pero bueno, tú bueno. porque eres de más allá de mi batallita, ¿por qué eres del Madrid, Villarroya? Porque es el mejor, pero eso ya te digo, no casa mucho. No, hombre, yo lo he dicho un poco para dar por saco a la gente, sé que molesta. Entonces me gusta a veces dar por saco a la gente en términos futbolísticos. No, yo he sido siempre del Madrid, de pequeño, y no por cosas familiares, porque mi familia, el 99% son del Barça. Supongo que por el tema de que yo siempre he sido un revolucionario, un rebelde, estar en contra de las mayorías, como mi familia eran mayoritariamente, pues son, ¿no? Algunos ya por desgracia no están, pero otros sí. Pues serán del Barça o son del Barça, pues yo he sido del Madrid. Pero, a ver, yo sé lo que es sé quién dirige el Madrid ahora y lo dirigía antes y lo dirigirá después. Pero yo creo que la pasión futbolística y el amor a unos colores no creo que tengan nada que ver con el tema político. Es decir, Sí, sí, no, no por yo el todos hecho mis de. respetos a la gente que sea del Madrid, por supuesto, todos mis respetos. Yo reconozco que además, también es verdad, yo era del Madrid en una época en la cual pues estaba Santillana, Juanito, eso es lo que yo veía Sí, bueno, de claro, pequeño, eran muy otros pequeño, tiempos. ¿eh? Y luego ya pues la quita del buitre y Sí, todo sí, esto, pero mis pero respetos ten a en quien sea del cuenta Madrid, que por supuesto, faltaría más, pero te pregunto por qué eres del Madrid. no, pues además hay mucha gente. A ver, los clubes de fútbol tienen una cosa que eso sí que son transversales. Esto que la política dice, no, hay que hacer política transversal. Los clubes de fútbol sí que son transversales, porque hay aficionados de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Yo conozco muchos comunistas que son del Madrid, Por pero supuesto que muchos. sí, por supuesto Es que decir, sí. que por lo tanto no tiene nada que ver. Es decir, y aparte, para decir, ya un poco la gente tendría que saber la historia. Es decir, el equipo de la gente de dinero en Madrid históricamente ha sido el Atlético de Madrid. El Madrid era el equipo de las clases populares de Madrid. Es decir, Bueno. cuando la gente, en la época que se fundó, la gente que tenía dinero, porque el Atlético de Madrid era el equipo del ejército, de la De todas las aviación. formas, Villarroya, a mí esto de ver a tan lejos, tan lejos, tan lejos, es que cada tiempo tiene su No, afán. Es decir, pero a ver, hombre, hoy en día los clubes de fútbol, sobre todo los que tienen mucho dinero, son lo que son. Yo eso yo no me callo del guindo y sé lo que hay. hoy Pero yo, ha cambiado tanto el fútbol Villarroya, ya, bueno, mi modo de pero ver, o sea, que ha cambiado esto, tantísimo el poder del dinero se nota ya, tanto. Antes ya, también, ya. pero ahora mucho más, ahora muchísimo más. Tú que Bueno, hablas pero tanto del esto, capitalismo, tú que hablas tanto del capitalismo, lo denostas tela marinera con el capitalismo en el bueno, mundo pero del fútbol, esto, Villarroya. ya, ya. Pero esto es el capitalismo, amigo. Sí, Como sí, 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 le sí. dijo Clinton a Bush en el debate electoral, es la economía estúpido, ¿no? Pues es el capitalismo. Claro, vivimos en el capitalismo que hace mucho negocio, se expande para hacer más negocio y el fútbol es una masa de hacer mucho negocio. Y todas las peleas que hay en el fútbol estos días, pues todo es tema de dinero y de pasta. Se acabó. Entonces, el romanticismo del fútbol, pues cada vez es menor y queda muy arrinconado en una esquina. Bueno, esto es lo que hay y con eso es lo que toca. Pero bueno, es decir, yo sé claramente lo que hay, Ujú. ¿Y pero eso Florentino no Pérez, qué quita te que. parece, Villarroya? Bueno, Florentino Pérez, yo lo divido, ya sé que hay gente que dice que hago mal, pero yo lo divido en dos partes. Es decir, yo soy florentinista
como socio del Real Madrid. Me parece que es el mejor presidente que puede tener el Real Madrid. Eso como, ahí hablo de la parte que me toca como madridista, como parte de ideología política mía, pues es evidente que es un enemigo de clase, para entendernos. Es un amo del cortijo en España, que manda mucho, aunque hay gente que manda más que él. Lo único que pasa es que Florentino, por ser presidente del Real Madrid, sale mucho y entonces le tienen más manía. Piensan que manda más de lo que realmente manda. Hay gente que manda más que Florentino Pérez, lo que pasa es que no sale nunca. Pero es verdad que es una persona que manda y tiene mucho poder en España. Eso no, yo no lo he negado ni lo he discutido nunca. ¿Quién Pero manda bueno, más que Florentino, Villarroya, según tú? pues posiblemente Ana Botín, por ejemplo. Ana Botín manda más que Florentino Pérez. La del El señor Santander. Sí, señor Fainé de la Caixa o ahora Goyrigorzali, como se llame, pues manda más que Florentino Pérez. Amancio Ortega manda más que Florentino Pérez. Lo único que pasa es que Florentino Pérez se ve mucho y aparte, como en España hay un antimadridismo sociológico, pues se le tiene más manía por ser presidente del Real Madrid. Lo que Pero pasa, tú dices, Villarroya, que a Florentino le tienen manía. Yo creo que es evidente, estás hablando de gente que tiene una fortuna importante, como Mancio Ortega, etcétera. Yo sí creo y constato, porque es que lo he oído, Villarroya. Eh, Hay gente que teniendo mucho dinero, por ejemplo, no la hemos oído vanagloriarse de quitar y poner a periodistas. A Villarroya se le puede decir perfectamente que a Florentino sí, le hemos oído en esos audios todos como él se vanagloriaba de ya, quitar y poner a bueno, pues, periodistas. Yo a bueno, pues, Mancio Ortega y a Ana Botín y a Goirigolzarri no les he oído, que no digo que igual lo hayan podido hacer, pero es que no le hemos oído decir eso. Y bueno, pues vanagloriarse de ese poder, a lo Villarroya. mejor hay que Esta es la agradecerle, realidad, ¿eh? O sea, que tú puedes pues, tener mucho dinero y poder, pero luego la forma de ejercerlo, yo estoy de bueno, acuerdo pero a contigo. lo mejor, Amancio, a claro lo que mejor, tiene más dinero que, y no estoy aquí diciendo a Amancio Ortega, pero bueno, sí que es verdad que a Amancio Ortega no le he oído presumir de quitar y poner a periodistas, por bueno, pues ejemplo. a lo mejor hay que agradecerle que lo diga, porque a lo mejor los otros lo hacen y no lo dicen. Hay que Es agradecerle a decir, Florentino que diga que quita y pone a periodistas. bueno, Cuidado, es no lo que dijo quitan sabiendo que le a estaban ver, pero grabando, vamos ¿eh? a ver, Jesús, no seamos tampoco, vengamos con el lirio en la mano, que se quitan y ponen periodistas, ya lo sabemos, ¿eh? Y eso lo hacen muchos, y lo hace también los políticos, ¿no? Que llaman a las direcciones de cadenas de televisión y del periódico y no sé qué. Claro, quitar y Pero ¿te poner parece bien que lo periodistas, hagan? no me parece bien que lo hagan, pero ¿Te se parece bien hace. que Florentino en esos audios presumiera de quitar y poner? Bueno, a ver, el Florentino lo dijo porque esos audios eran en teoría privados, ¿no? Y Ya, entonces, pero ya, ya, pero... vete a saber lo que dice privadamente Ana Botín y Amancio Ortega y Igor Gorzali y tal. Sí, Entonces, pero claro, estás a escurriendo Florentino la le pillan. pregunta. ¿Te No, parece no, bien pero que si, a ver, presuma de que no quitar y poner quiere. a periodistas? Pero sí, a mí me parece mal, pero el tema me refiero que eso lo hacen todos. Entonces, que eso no le justifica. Eso No de le que lo hacen todos justifica. yo no lo puedo probar. En este caso él ha presumido de que lo Bueno, hace. pues parece bien. Yo como ya me lo creo, pues yo ya tengo claro que lo hacen, pues ya está. Es decir, a ver, volvemos al principio de todo. Esto es parte del sistema, porque los que están al servicio de los que mandan. Como los que mandan son estos, pues entonces los que controlan los medios de comunicación también están al servicio de esta gente. Por lo tanto, esta gente dice, este periodista fuera y este periodista salta fuera. Que a Florentino le han enganchado en un audio, bien, pero esto no significa que solo sea Florentino quien lo hace. Punto. Ya está. Yo comparto contigo que no solamente es Florentino quien lo hace, pero del mismo modo también te digo que yo estoy firmemente convencido de que hay gente que teniendo dinero no se dedica a decir quítame y Porque igual no les hace falta, porque ya sabe la gente que no se puede criticar. no, Porque porque yo te he yo dicho, sí creo que hay no, gente que tiene claro, dinero y no hace este tipo de prácticas. Está otras no, cosas. No digo que no no, les no, guste que no sí, se hable no, mal de ellos, cuidado. no, Estoy no, no, convencido que el poder que tiene de influencia en un medio de comunicación, pues un Juan Roche de Mercadona con el dinero que puede poner o quitar, que lo hace de forma, digamos, no tan directa, usted igual no ve un anuncio, pero ponen dinero, o Goyri Golzarri, este tipo de gente, quiero decir que hay gente con mucho dinero y no por eso tienes que andar pendiente de quitar o poner al director de un periódico. bueno, Yo el sí sé, problema, porque hay periodistas que me quizá, lo han contado, deportivos, por ejemplo, no, sí, las sí, presiones de Florentino Pérez. Y hay gente que teniendo dinero no tiene por qué andar en eso, en quitar y poner. Dicho esto, no digo que sea únicamente Florentino el que presione. bueno, Pero porque, vamos, que es que él está en mira, esos audios. Lo ha dicho él, no no, lo he no, dicho yo. Que estoy voy a aquí. hacer voy a hacer de abogado del diablo. Quizás porque esa gente no tiene necesidad de hacerlo, porque ya saben que no va a hablar nadie mal de ellos.
Yo, sinceramente, creo que Entonces, de ¿por ellos qué? ¿Y también se por habla qué no mal. va a hablar nadie mal de ellos? Porque ya esa gente pone mucho dinero de publicidad en los medios de comunicación. Y por lo tanto, además, algunos medios de comunicación dependen, en el caso de los bancos, de que los bancos no les ejecuten los créditos sindicados que tienen con ellos, porque si se los ejecutan, el medio desaparece. Por lo tanto, ya se sabe, y eso tú lo sabes igual que yo, que no se puede criticar a la banca, determinados bancos o de tal, en determinados medios de comunicación. Por lo tanto, no hace falta que quiten y pongan periodistas, porque ya saben que no se va a ver crítica. En el caso de Florentino, no era porque lo criticaban a él como presidente de ACS, era porque criticaban al Real Madrid. Eso no es justificación, pero me refiero que la crítica a Florentino Pérez no era en tanto presidente de ACS, sino como crítica a la gestión o bien crítica al juego o a lo demás del Real Madrid. Que repito, no justifica porque cada uno es libre de opinar si cree que la gestión que hace Florentino Pérez como presidente del Real Madrid es mala y decirla, y no tiene por qué quitar a ningún periodista. Yo no estoy defendiendo a Florentino en ese aspecto, porque no hay que quitar, pero me refiero que él no lo hace. Y si otros no están preocupados por eso, es porque seguramente saben que por el poder que tienen y que porque tienen cogidos por aquello que nos suena a los medios de comunicación, pues saben que no van a recibir nunca críticas. Y Yo, algo así, Villarroya, te diré. Yo he hecho programas en los cuales se ha hablado de la banca un día y otro en y otro, ¿eh? genérico, No, en no, 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 genérico. no, 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 no. Hemos hablado de las preferentes de Bankia. Además, te voy a decir una cosa, así Claro, Bankia, pero anuncio parte de mi Bankia, próximo libro, por ejemplo, el día que sí, me pidió vernos Goirigolzarri. Entonces estaba al sí, frente de de Bankia, Bankia, ya ves. Torres de Quío. Allí fui cintorilla, ¿vale? Y contaré. Pero, dicho esto, insisto, de la banca yo sí creo que se ha hablado y mucho, pues del tema de por los desahucios, por las preferentes, por los precios de la vivienda, yo creo que se ha hablado mucho, Bueno, cuidado. Sin embargo, yo no he oído hablar tanto, por ejemplo, de esto del cártel de la construcción que determinó competencia, que durante años se repartían la obra pública en forma de cártel, empresas como la de Florentino. De esos temas yo no he oído hablar tanto como, por ejemplo, de otros aspectos de la banca. Con esto no estoy defendiendo a la banca ni a los banqueros, pero sí sí, digo pero de la que banca se eso que has habla dicho de tú, cosas, no necesitan porque no se habla de ellos, eso no es cierto, sí se habla. bueno, Se habla se de los habla bancos y de la de banca, cosas que le... no tanto de aspectos negativos de Florentino, eso está ahí, Villarroya. Claro, pero que no se habla de la banca, de lo importante de la banca. A ver, los preferentes sí que fue importante porque le fastidió a mucha gente la vida, igual que los precios de la hipoteca y no sé qué. Pero eso, a la banca, eso es peccata minuta. Es decir, la banca eso ya lo lleva asumido. El banquero ya sabe que le van a criticar por ser banquero, igual que al usurero en las novelas de Dickens, etcétera, ya llevaba asumido de que le criticaban por ser usurero, es decir, por el hecho de ser banquero ya te critican. Pero eso es peccata minuta. Lo que no se habla es de los negocios importantes de la banca, de los tentáculos de la banca en el mundo político, de los tentáculos de la banca en todos estos fondos de inversión, de los tentáculos de la banca en los lobbies armamentísticos, de los tentáculos de la banca en los lobbies farmacéuticos, de esto no se habla. Entonces, claro, que la banca tenga asumida de que le van a criticar por algo es evidente, y por lo tanto, si se critica el tema de las preferentes o se critica el tema de las hipotecas y no sé qué, bueno, es evidente que es un tema importante porque a la gente de a pie le afectó y las hipotecas siguen afectando. Pero eso la banca ya lo lleva, lo tiene asumido y por lo tanto le importa un pepino que eso se diga en televisión. Pero No, el problema es cuando alguien salga y empiece a hablar de temas como los que yo te he dicho. Vas a ver lo que va a durar. Primero que no se harán, porque ya sabe, ya tiene claro el que manda en esa televisión o en ese periódico o en esa radio que ese tema no se puede tocar. Y por lo tanto no se va a tocar nunca. Y ya está, esta es la realidad. Es decir, por lo tanto, claro, entonces, es decir, y repito, a Florentino Pérez no se le criticó por ser presidente de ACS, porque hay cosas para criticar a Florentino como presidente de ACS. No se le criticó. Florentino quitó y puso periodistas deportivos porque criticaban cosas del Madrid. Que repito, para que nadie piense que yo defiendo que se quiten y pongan periodistas. Me parece mal. Pero me refiero que a Florentino tampoco hay narices de criticarle como presidente de ACS.
Yo insisto, acabo de decirlo ahora mismo, sí, el cartel de la construcción determinado por competencia, el reparto de la obra pública en forma de cartel, alterando el mercado durante muchos años, está ahí, lo dijo competencia, no lo digo yo. Y yo respeto Sí, tu punto bueno, de ¿y vista, qué, y qué Villarroya, hicieron? sí, ¿Y qué respeto, hicieron? pues de momento eso está ahí, está Sí, 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 pendiente, no, lo no, dejaron claro, ahí en el se sueño de los justos, porque yo pagaron creo una que multa, no, 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 primero se dijo, por cierto, no pueden contratar con la claro, administración, siguen contratando con la administración claro, pública. claro, pues ya Y está, termino, y pues ya termino, está, Villarroya. Yo respeto, por supuesto, tu punto de vista, pero claro, sostengo. claro, claro, Yo en los siempre medios sí, de pues, comunicación, sabiendo que tienen... vuelvo a lo mismo, Déjame que todo terminar, eso, Villarroya, déjame terminar. Yo ah, sostengo que de la banca y temas de la banca se ha hablado noticias negativas mucho más que sobre Florentino Pérez en los temas de los negocios, yo creo que claramente. Y por cierto, él en esos audios no presume únicamente de su influencia sobre periodistas deportivos, sobre otros también. Esa es la realidad. sí, pues bueno, pues mira, hace bien en presumir, ya que Hace los bien en tiene. presumir, No, en quitar claro, y pues, poner, yo, pero en quitar y perdona, poner a Jesús, no, periodistas. no, no, te voy a decir una cosa, yo defiendo a la gente que es honesta y dice las cosas a la cara, es decir, oye, si él tiene periodistas y ha quitado y ha puesto, pues hace bien en presumir, para ver si la gente se entera de lo que es el sistema, ¿no? Porque tú me dices lo de la competencia de las constructoras. ¿Se ha hecho algo? No. Entonces, es lo mismo que cuando se hace el monopolio de las gasísticas y de la gasolina, ¿no? Oh, es que es una vergüenza porque ellas suben y ponen el precio. ¿Qué se hace? Se pone una multa que es un chiste. Porque claro, que tú le pongas a Repsol una multa de 1 millón de euros cuando gana lo que gana es como si a mí me ponen una multa de 1 euro, ¿no? Es un chiste, porque la pagan y se acabó la película. Por lo tanto, vuelvo a los principios. Los gobiernos están para servir a los amos del cortijo y engañan a la gente con cosas que parece que estén haciendo la revolución proletaria cuando es todo una mentira de cara a la galería. Y ya está. Y entonces, que Florentino dijera eso, pues, pues mira, por lo menos presumió, o por lo menos dijo la verdad, cosa que otros van a presumiendo de que no, no, ellos defienden la libertad de expresión, que defienden no sé qué, que no les importa que les critiquen, y cuando les critica a alguien, a la calle. Pero no lo dicen, pero no Me lo dicen. sorprende, O Villarroya, que ¿te parece bien que la gente presuma de hacer el mal? Entonces, te lo digo porque el presuma de recorrido en lo que esta hace, conversación pues ya es, está. No, el pero al menos, recorrido en esta oye, conversación es, pues eso, revolución del proletariado, claro, no, no, ¿verdad? pero Es lo mismo el gobierno de Sánchez que si gobierna el PP y Vox, va por ahí. Pero luego Florentino hace bien en presumir de hacer el mal, según tú. no, Florentino hace bien en decir lo que hace, porque así la gente se entera de lo que es el sistema. Pero él no sabía que le estaban grabando ahí, Bueno, cuidado. bueno, pues hombre, claro, pues ya está, pero al menos lo dijo. Yo no sé, claro, o sea, Florentino lo grabaron por alguna intención tendría que decir, yo no voy a entrar, es decir, porque lo grabaron. Pero yo me gustaría a lo mejor que grabaran a Ana Botín, a ver lo que dice también, ¿no? Entonces, pues claro, entonces, es decir, si dice que tenía periodistas y los quita y los pone, pues por lo menos la gente se entera, no que Florentino lo hace, sino que lo hacen todos. Pero has Eso es lo que oído le tiene mucho que esos quedar a audios, la gente. has oído esos audios mucho en los grandes medios. Villarroya. Poco y también me interesa muy poco. No, no, y no porque seas presidente del Real Madrid. Pero ¿no te parece, Porque, no te parece un contenido apreciable, sensible, interesante? no, porque lo que No. pasa ahí no, a ver, sí entiendo que hay gente que se puede escandalizar, pero como yo ya doy por asumido de que estas cosas pasan en el sistema capitalista, pues tampoco le doy más importancia a eso. Si los que mandan, mandan. Y yo vuelvo a decir, no mandan los gobiernos, mandan los amos del cortijo. Y se acabó. Por lo tanto, con los audios, lo que la gente se tiene que enterar, que quien manda de verdad no es quien se sienta en el Palacio de la Moncloa o en el Palacio de la Zarzuela, sino que quien manda de verdad son esta gente. Ya está, punto. Esto es lo que tiene, la conclusión que se tiene que sacar de los audios estos de Florentino es ver quién manda de verdad en España, no España y en el sistema capitalista en general. Y se acabó. Lo demás, pues bueno, que quitó o no quitó, pues muy mal. Y lo siento por los compañeros, pues yo conozco a algunos de los que quitó. Es decir, por muchos años de trabajar con ellos profesionalmente. Pero esto es así y se ha quitado a muchísima gente. Y gente que de golpe desaparece de los medios, pues no será Florentino, será otro u otra. Ya está. Pero siempre la gente no aparece y desaparece por casualidad en los sitios. Sobre todo en sitios, me refiero a sitios que tengan mucha visibilidad o mucha audiencia. Si están por ahí, por algo están, ¿no? Entonces, es decir,
Si se les aguanta ahí es porque, bueno, porque tampoco molestan a nadie, dicen lo que hay que decir. Me refiero en el tema político, el tema deportivo, el 99% de lo que discutimos es si es penalti o no es penalti, ¿no? Pero en el tema político, cuando gente aparece en un sitio, por algo aparece. Y cuando desaparece, porque por algo desaparece. Es decir, entonces el tema no es, como decía aquel poema del Conde de Villanueva, de Villamediana, perdón, es decir, la verdad del caso ha sido que el asesino fue pulido y el impulso soberano. Entonces, lo importante no es quién te ha echado, sino quién ha hecho que te echen. Ese es el tema. Yo, Villarreal, te digo mi punto de vista. Primero, que aparezcan periodistas, por ejemplo, en las televisiones, los hay, por supuesto que sí, que aparecen por sus méritos laborales. Yo no generalizo que todos los Los empresarios... menos. Termino. Los Yo no menos. general... Te he escuchado a ti, Villarreal, Menos. déjame un ratico a mí. Yo, por supuesto que no digo que todo el monte sea orégano, pero por supuesto que hay gente que está ahí sin por sus métodos laborales. Sí, tampoco acepto que se diga que todos los grandes empresarios quitan y ponen. No, para mí eso de mal de muchos consuelo de tontos no lo acepto. Y luego, yo te hago dos preguntas muy concisas y si quieres concluimos. Entonces, casi con un sí o un no. ¿Florentino Pérez ha quitado y puesto a periodistas, sí o no? Sí, pues si lo dice él, pues ya está. ¿Te parece bien o mal? Me parece mal. Ya está. Ya está. Vale, a otra cosa, mariposa, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos a ver, porque ahora mismo en España yo creo que tú reflejas una pugna interesante en tus intervenciones sobre el, digamos, el gran capital y los de abajo, ¿no? Los trabajadores. Tú insistes mucho en esto. Sistema público de sanidad. Esa es la realidad de la vida. ¿Y qué os ofrecéis? Oh, no, es que España se rompe el otro. ¡Cataluña, Cataluña, Cataluña! Hombre, y os a pagar todos. Entonces, como esa es la sociedad que habéis estado defendiendo toda la santa vida de Dios, criticando a la izquierda real que decíamos que esa era una basura de sociedad, pues ahora, ¿sabéis lo que os digo? Que os fastidiáis con esta sociedad. ¿Y cuántos años ha pagado esa persona? Y no ha utilizado la sanidad pública. Porque estamos muchos años que no utilizamos la sanidad pública, pero la estamos pagando. La estamos pagando por 2 veces. La pagamos por lo que nos descuentan de la nómina y lo pagamos a través de los impuestos. Cuando la sanidad pública es un desastre. Se genera porque el capitalismo que tenemos, que es igual que el anterior, porque también había pobres de solemnidad cuando el capitalismo era industrial, aún había más pobres que ahora, la realidad es que para que los millonarios sigan siendo millonarios y sean cada vez más millonarios, tiene que ser más pobre la clase trabajadora y el número de pobres tiene que ser mayor. Esa es la realidad de la vida. Y como diría alguno para que se ría, son las verdades del barquero. Porque la voz de los explotados se tiene que escuchar. Bueno, ¿entiendes? Porque los tenemos aplastados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tiene que pensar la gente que estamos yendo? Porque estamos en un tiempo en el cual aumentan las listas de espera, la gente se expone a que tarden más en verla un médico, gente que se está haciendo un seguro privado. ¿Hacia dónde vamos con el sistema público de sanidad? Que hay que decirlo, costó llevarlo adelante en España, pero es una especie de joya de la corona. ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista? Bueno, pues aquí tienes un ejemplo cuando yo te digo que todos son iguales. La sanidad está traspasada a las comunidades autónomas, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, En las transferida. comunidades autónomas hay gobiernos de todos los colores. Hay unas que está el PP, otras que está el PSOE y otras que están los nacionalistas, independentistas, lo que te dé la gana. La sanidad es un desastre en todas ellas. En todas. Un deterioro total, aumento de las listas de espera, falta de personal y, por lo tanto, ¿qué se está haciendo? Pues una privatización encubierta de la sanidad. ¿Por qué? Porque aumenta el tema de los conciertos sanitarios, que eso es negocio para clínicas privadas o fondos de inversión, tanto en Madrid como Cataluña, que son 2 casos que conozco, y Andalucía, porque me lo pasa gente de Andalucía, se están vendiendo determinados servicios a fondos de inversión americanos, entre ellos Vanguard y BlackRock, creo que se llama el otro, y por lo tanto está en una privatización encubierta que pasa por la deteriorización del sistema público sanitario. Entonces se convierte el sistema público en una basura, la gente se hace seguros privados o bien lo que se hace es que entre capital privado diciendo que es que no se puede mantener y ya está. ¿Por qué? Porque la sanidad es un nicho de mercado importantísimo de cara al futuro. Y ahí están todos. Y puedes decirme quién no está haciendo eso. Y te he puesto 3 ejemplos de 3
Bueno, y en Valencia, que me lo explican, ¿no? Ya antes de que hubiera el cambio de gobierno. Por lo tanto, te estoy diciendo de gente donde hay teoría, hay 3 partidos políticos en teoría diferentes, ¿no? En Andalucía y en Madrid es verdad que está el PP, pero en Valencia hasta hace 2 días estaba el PSOE con Sumar, bueno, Compromís y demás, y aquí en Cataluña está Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, esto es lo que hay. Por lo tanto, aquí tiene la gente el ejemplo de cuando yo digo que todos son iguales. Hay comunidades que están mejor que otras o menos mal que otras. Bueno, pero eso también es Villarroya, lo ¿qué que tú crees me que se dices, el debe? consuelo de tontos, ¿no? Es Sí, sí, yo de decir, hecho yo no acepto cuando a veces se dice únicamente o se intenta decir que solamente hay problemas con la sanidad pública en Madrid, no es cierto, eso es mentira. Lo digo porque yo, por ejemplo, tengo familia que vive en Castilla y León y cómo está la sanidad bueno, también pública en no, Castilla y no, León. pueden venir a... Efectivamente, en otras comunidades autónomas está ahí los índices, ¿no? Cataluña, por ejemplo, aparece en los informes como la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, pues con Canarias entre lo peor también, cada año, ¿no? Suele aparecer, ¿no? Hay otras que aparecen mejor, como Extremadura, pero es cierto, hay baremos, no todas están tan Sí, mal, pero pero todas claro, siguen la dicho misma esto, política. efectivamente está habiendo un deterioro apreciable y no es, efectivamente, no es cosa únicamente de un partido. Si bien es cierto que hay niveles. Bueno, pero eso es igual. Digamos, unos correrán más para privatizarla y otros correrán menos. Pero la realidad es que todos van al mismo sitio. Y por lo tanto, esto es la, la prueba fehaciente, factible, de que todos son iguales y que todos sirven a los mismos intereses, no a los intereses de la gente, sino a los intereses de los amos del cortijo, en este caso globalistas, de los fondos de inversión americanos. Por eso cuando hablan todos de la patria, sea la patria lo que sea, es decir, sea la patria española, la patria catalana o lo que te dé la gana, es una mentira, porque todos son traidores a la patria. Porque la patria es la gente, los problemas de la gente, el bienestar de la gente. Eso es la patria. Pues la Ujú, patria somos la gente, no las banderas y los himnos y estas cosas. ujú, La patria es la gente. ujú. Y Hablando, entonces, por cierto, de servicios públicos, Villarroya, residencias de ancianos. Ahí CLECE, del grupo empresarial de Florentino Pérez durante tanto sí, tiempo, sí, sí, o la Iglesia Católica tienen una importante sí, sí. participación privada en los geriátricos. ¿Esto qué te parece? Pues lo mismo. Claro. Primero que ya es una vergüenza que la mayoría de las residencias sean privadas, porque eso obliga no solamente a pagar la gente que tiene una pensión, que la pensión no le llega, porque si la plaza son 3.000 euros al mes, ya me dirás cómo lo paga la gente, se tienen que empeñar, o bueno, luego a veces hay ayudas, es verdad que hay ayudas, pero el problema es que es otro negocio. ¿Por qué? Porque la gente vive más años. Hay gente que por desgracia, pues o bien por enfermedades del Alzheimer o demás, o bien porque están muy mal físicamente, pues no pueden estar porque los hijos, los familiares no les pueden cuidar, necesitan atención las 24 horas del día y los familiares no pueden estar, pues ahora es otro negocio. Y al final es esto, es un negocio. Es decir, la calidad, la vida de la gente es un negocio en el sistema capitalista. Es un negocio. La sanidad es un negocio y la residencia de ancianos es un negocio. Y por Me lo estás tanto, diciendo, Villarroya, es que en los discursos patrióticos y en la bandera se intenta envolver entonces otras cosas, bueno, pero la como bandera estas. no, no, la bandera sirve para tapar las ignominias y las vergüenzas. Da igual la bandera que sea. Y en la bandera se tapan todos. Unos se taparán con la bandera española, los otros con la bandera la estelada o la señera, otros con la icurriña, pero tapan las vergüenzas y las ignominias. Porque luego en las políticas hacen lo mismo. Y repito, la patria es la gente, el bienestar de la gente. Entonces, cuando tú conviertes la sanidad en un negocio, cuando conviertes el tema de la tercera edad, fundamentalmente residencia de ancianos, en un negocio, tú estás traicionando a la patria, porque estás traicionando a la gente. Y a la gente la conviertes en más explotada, porque conviertes a la gente que tenemos que ir a la sanidad en pagarlo y por lo tanto vas al modelo americano, si tienes dinero te atenderán, si no tienes dinero que te den por saco, con perdón de la expresión, y en las residencias de ancianos 3/4 de lo mismo, a desempeñar a las familias.
y por lo tanto la conviertes en un negocio. Por cierto, no es casualidad que también en la residencia de ancianos, aparte de lo que tú has dicho de la Iglesia Católica y de ACS, o de las Clece, el filiales, grupo Clece, la empresa del grupo de las filiales de ACS, ¿no? sí, de También Florentino. están los sospechosos habituales, como Los Vanguard fondos, y BlackRock, ¿no? Los sospechosos habituales que aparecen por todos lados. los fondos Bueno, de pues inversión. todos fondos de inversión. Por lo tanto, estás convirtiendo la vida, la decencia y la dignidad de la gente en un negocio. Por lo tanto, todos los que están en el Congreso de Diputados, en los parlamentos autonómicos, en los diversos ayuntamientos, todos son traidores a la patria, porque son traidores a la gente. Y esta es la realidad. Tremendo, ¿eh? El discurso de Villarroya. No, es así. Es decir, yo he vivido en un país donde lo importante era la dignidad y la decencia de la gente. ¿Entiendes? Entonces, la sanidad era totalmente gratuita, ¿En cuál? la RDA. La sanidad era totalmente gratuita. La educación era totalmente gratuita. Y los cuidados a personas mayores, que por desgracia no se podían atender por ellas mismas, era totalmente gratuita. Y se luchaba por la dignidad de la gente, para que la gente viviera con dignidad. Y la gente mayor, que por desgracia no podía por sí sola y las familias pues no les podían atender porque estábamos trabajando, vivieran sus años con dignidad. Y aquí no se hace. Y cuidado, no digo que cuiden mal a la gente, porque hay residencias que sí que cuidan bien, otras mal, esto es otro tema. Pero me refiero que cuando tú obligas a la familia a tener que empeñarse para poder tener a su familiar ahí atendido, tú estás traicionando a la dignidad y a la decencia de la gente. ¿Cambiarías la libertad de España por la de la RDA? ¿Cambiarías la En situación España no hay en libertad. España por la RDA? En España no hay libertad. En España lo que hay es una jaula de oro, que es la democracia burguesa, que te hace creer que eres libre cuando no eres libre. Porque te hace creer que eres libre votando en unas elecciones, cuando votes lo que votes, es lo mismo. Y hacen las mismas Se era más políticas. libre en la RDA, según tú. En la RDA la gente decía lo que le daba la gana. Ya está. Es decir, porque la RDA, es decir, la libertad la tienes que preguntar, como decía Lenin, ¿para qué? Porque libertad, en la Europa occidental, en los países capitalistas, lo que hay libertad es para morirte de hambre. Porque yo vivía en Berlín Este y cruzaba bastante a Berlín Oeste. ¿Sabes lo que no veía en Berlín Este y sí veía en Berlín Oeste? Gente durmiendo por la calle. Entonces me dices, la libertad es muy bonita. Las personas que vivían en la calle, durmiendo en la calle, ¿eran libres? Lo que no había en Berlín Este eran desahucios, porque no se desahuciaba a nadie. Entre otras cosas, porque los pisos eran propiedad del Estado y se pagaba un alquiler muy mínimo de mantenimiento del edificio. ¿Dónde había desahucios? En Berlín Occidental. La gente en Berlín Este no trabajaba para satisfacer sus necesidades materiales. Entonces Trabajaba la gente que apostó por la unificación, ¿crees que se equivocó? Bueno, luego, a ver, eso es otro mito, ¿eh? La mayoría de la gente no estaba por ese rollo. Y Pero la gente que puede haber, vamos a ver, aquí evidentemente hay pobres. Lo que pasa es que esto que dices de libertad para morir de hambre, claro, todo el mundo no muere claro. de hambre. No, claro, no se Yo no muere voy de a hambre negar que hay porque... gente pobre, no lo voy a No, negar. no, claro. El Pero 45% de la población en España es pobre. lo que pasa es que es cierto que 45. hay regímenes que han tenido índices de pobreza que están Bueno, ahí, que quien puede decir, no. bueno, pues no habría En la R- desahucios, pero había índices de pobreza, ha habido no, índices de pobreza no, que están ahí. Yo, no, por no. ejemplo, ¿Dónde? En la RDA la gente no era pobre yo he y en la estado en Unión Cuba, por Soviética ejemplo, tampoco. Es que, a ver, Villarroya, y he no, visto la situación, yo he visto en Cuba la situación, yo lo he visto. no, Y En Cuba, claro, en Cuba el problema es el bloqueo, que le quiten el bloqueo. Porque cuando Cuba, la Unión Soviética, el bloque soviético comercializaba con ellos, en Cuba era el país que tenía el nivel de vida
más alto de toda Latinoamérica. Yo quitaría el bloqueo, por supuesto que soy partidario de Bueno, quitar el pues que lo bloqueo. quiten. Pero lo que no se Y puede también hacer... y también estoy en contra, digo, estoy en contra de regímenes, lo digo, no es que la gente No, no vote bueno, con normalidad y también digo, no, estoy en claro, la contra normalidad incluso ¿cuál de es? regímenes que se Votar perpetúan a y también Batista. digo que soy partidario de que la gente pueda votar libremente de las Sí, claro, alternancias votar, ¿para qué? de poder, estoy en contra del imperialismo y del bloqueo, estos son Sí, un sí, poco mis claro, ideas. pero votar ¿para qué? Para que me gobierne el mismo. Es tu punto de vista. No, mi punto de vista no es la realidad. Hemos hablado de la sanidad y de la residencia de ancianos. Resulta que todos, porque todo eso está traspasado a las comunidades autónomas y por lo tanto hay de todos los colores, resulta que hacen la misma política. Por lo tanto, ¿para qué me sirve votar si hacen lo mismo? Entonces, ¿para qué? Quiero la libertad, Si hablamos ¿no? de la La sanidad, por libertad, pero ejemplo, la, liber- Villarroya, la- si hablamos de la la- sanidad, por ejemplo, hay quien podría decir, hay modelos como el modelo Alcira de privatización, que lo puso en marcha el Partido Popular. bueno, ¿y qué? Y el Partido Socialista lo ha mantenido. Por lo tanto, estamos en las mismas. Se ha Es revertido, el decir, modelo Alcira se sí, se ha revirtió. revertido, sí, sí, claro. Y por eso la sanidad es un desastre donde también gobierna el Partido Socialista. Es decir, no, entonces esta es la realidad. A mí no me interesa, a mí la libertad se consigue cuando la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas, como decía Marx. Mientras tú tengas que seguir vendiéndote para poder comer, para poder vestirte y para poder vivir en un piso, tú no eres libre, porque eres esclavo de tus necesidades materiales. Y por lo tanto, tú no puedes ejercer tu libertad. Entonces, a partir de ahí no eres libre. Lo que pasa es que el sistema te viste un sistema que te hace creer que tú eres libre porque cada 4 años vas y metes una papelita en la urna. Bueno, pues como decía Stalin, en las democracias burguesas, el voto no pertenece a quien lo emite, sino a quien lo cuenta. Villarroya, vamos a hacer un repaso en el que te pido una especie de titular o titulares y si quieres un subtitular sobre personajes por los que te voy a preguntar. Vamos a ver, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo los ves? ¿Qué opinión tienes? Alberto Núñez Feijóo es la nada. Isabel Díaz Ayuso tiene un buen asesor detrás. ¿Qué es quién? Miguel Ángel Rodríguez. Un ¿Y crees que señor, solo eso justifica el hecho de que Ayuso tenga bueno, ese protagonismo? le ha creado la imagen de la Margaret Thatcher española. Pero bueno, es decir, y además le ha dicho que pelearse con Pedro Sánchez le rinde electoralmente. Pero tampoco hay muchas luces ahí, en ella, digo, ¿En qué te en basas ella. para decir que no hay muchas luces en Ayuso? Bueno, porque tampoco le veo mucho desarrollo político cuando habla, ¿no? Yo creo que dice determinados eslóganes que no salen de ella, salen de su asesor, porque sabe que esos eslóganes tienen efecto en determinada parte de la población que le vota. Ya está. Pero le votan mucho. ¿Por qué crees que le votan tanto y por qué crees que tanta gente ve en Ayuso el icono o la esperanza de la derecha? Bueno, porque entienden que Feijóo no va a ganar las elecciones nunca. Es decir, en cambio Ayuso sí, o creen que sí. Yo creo que Ayuso tiene mucho voto en Madrid, creo que fuera de Madrid no tendría tanto, pero esto es opiniones, no lo he hecho ningún estudio de eso. Creo que fuera de Madrid tampoco sacaría tantos votos. Si se presentara a nivel nacional, no creo que sacara tantos votos. ¿Por qué crees que puede ser una especie de Thatcher No, española? la han vestido, la han vestido, la han ¿Pero vestido. ves conceptos neoliberales en ella y este tipo Sí, de hombre, discurso? la política que hacen bastante neoliberal. Ahora, otra cosa es que la capacidad que tiene, a ver, el problema además Ayuso, si le interesa cambiar el discurso, lo cambiará, cosa que Thatcher no. Yo luché contra Thatcher. Yo antes de irme a vivir en la RDA estuve viviendo en Gran Bretaña y estuve en las huelgas de los mineros, y estuve en todas las huelgas que se le hizo contra la Thatcher, la bruja que le llamaban. Y cuando la echaron, porque la echaron los de su propio partido, pues empecé a respetarla, porque me pareció, independientemente de que era mi enemiga y lo que ella piensa es todo lo contrario a lo que yo defiendo, lo que ella pensaba,
como mínimo fue una persona coherente, aplicó su ideología, que ya me hubiera gustado que todos estos que se llaman de izquierda cuando entran a gobernar aplicaran lo que dicen en la campaña electoral, y luego la echó su partido, porque ya no había perdido las elecciones. La echó su partido, los trepas que siempre hay por miedo a perder unas elecciones. Entonces, en eso me merece el respeto, porque como mínimo fue una persona coherente en sus ideas y las llevó a cabo, independientemente que evidentemente están en las antípodas de lo que yo lucho y lo que yo defiendo. Pero Ayuso no llega a ese nivel. Ya le gustaría a Ayuso llegar a un cuarto del nivel que tenía Margaret Thatcher. ¿Qué opinión tienes sobre Pedro Sánchez, Villarroya? Pedro Sánchez es el político que si Maquiavelo escribiera El Príncipe, escribiría sobre Pedro Sánchez. Igual que estaba El Príncipe, se basaba, dicen algunos, en Lorenzo el Magnífico o en Fernando el Católico. Yo creo que ahora, si Maquiavelo escribiera El Príncipe, se inspiraría en Pedro Sánchez. No sé si Pedro Sánchez ha leído el libro, no lo sé, no voy a decir que no, ni no lo sé. Pero es la figura clara de los príncipes, ¿no? Dice una cosa, hace lo contraria, pero tiene la capacidad de embaucar a muchísima gente. Luego tiene suerte, también se la busca, y es el principal pelota del imperialismo, porque hace el discurso de, vamos, estamos en contra del bombardeo de Israel en Gaza, vamos a reconocer a Palestina, pero luego envía armas a Israel o le compra armas a Israel, ahora envía barcos al Mar Rojo, es decir, que por lo tanto hace lo contrario de lo que dice, pero además parece que no hace lo contrario de lo que dice porque lo vende bien. Es bastante maquiavélico, no solamente en eso, sino también en sus relaciones cercanas, ¿no? Cuando utiliza a alguien y ya no le interesa, lo saca de en medio. Y luego, pues ha tenido la capacidad y la suerte de sobrevivir a varios intentos de cargarse políticamente, me refiero, ¿no? Por lo tanto, es el arquetipo del príncipe de Maquiavelo. Santiago Abascal. Pues es un personaje del régimen y ya está. Que suelta muchas bravatas, no ha trabajado en su vida, porque siempre ha trabajado en los chiringuitos que él dice criticar, que él critica y dice que quitaría, pero una vez están en los gobiernos autonómicos y municipales, pues están todos en los mismos chiringuitos y ya está. Pues uno más del sistema, tampoco mucho más. ¿Y qué papel crees que cumple en el sistema? Pues mantener a raya una disidencia que podría salir populista de izquierda de verdad, porque se le equipara con Trump y a sus votantes con Trump, con los votantes de Trump, pero claro, nada más lejos de la realidad, porque Trump en lo que es el mundo de Estados Unidos, el mundo político de Estados Unidos, Trump es antisistema. Digo, para que la gente quede claro, enfocándolo en lo que es la política estadounidense. Trump es antisistema, Abascal no es antisistema. Y la mayoría, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de votantes de Trump son gente que están en contra del capitalismo globalista. Cosa que no están en contra, que aunque haya votantes de Vox que sí voten a Abascal por eso, son minoría y, por cierto, Vox no está en contra de eso. Por mucho discurso que haga, a la larga, cuando vota cosas que están a favor de los intereses globalistas. Pues que ha dicho populista de izquierdas, Abascal. No, populista de derechas. He dicho que no ha salido, si me he equivocado, igual me he equivocado. Me refería a populistas de derechas, que en eso, que serían antisistema, en que Abascal no es un antisistema para nada. Yolanda Díaz, ¿qué opinión te merece? Sor Citroën. ¿Por qué? Porque tiene discursos de monja arrepentida. Además, como estas monjas arrepentidas, pues también hay que cuidarse las espaldas cuando te das la vuelta. Una señora que tiene muchos cadáveres políticos a la espalda y muchas traiciones. Y es la cara amable del régimen. ¿No te acuerdas? Los que tenemos una edad, nos acordamos de José Luis Solís Ruiz, ¿no?
que llamaban la cara amable del régimen de Franco, ¿no? Pues Sor Citroën es la cara amable de este sistema. Ya está. Viene suelta estos discursitos que parece la monja que está dando la catequesis en el colegio, pero nada de nada. Es decir, todo lo que hace es para favorecer también a los que mandan. Pero estás comparando a Yolanda Díaz con un dirigente franquista. No, digo la cara amable del régimen, no digo que sea franquista, digo que es la cara amable del régimen igual que era Solís Ruiz. Pero igual que Solís tenía la cara amable y luego hacía lo que tenía que hacer, pues Yolanda Díaz tiene la cara amable, pero luego hace lo que tiene que hacer. Entonces la analogía es esta, no que Yolanda Díaz sea franquista. Irene Montero ha sido propuesta por Podemos para ser la candidata a las elecciones Hay, europeas. Digamos que hay, es una cara visible ahora mismo de cara a ser candidata. Podemos. Irene Montero. hay que pagar el chalet. Fuera de la poltrona se vive mal y el chalet cuesta dinero. Bueno, pues muy bien, vale. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, no creo que haya aportado absolutamente nada a la política española, tampoco creo que vaya a aportar nada a la política europea. ¿No crees que ha aportado nada a la lucha feminista en No. España? Yo creo que lo que ha hecho es dividir el feminismo, no ella, pero todo lo que han montado ahí. A ver, el problema del feminismo es que el feminismo apartado de la lucha de clases es un feminismo burgués y sistémico. Y Podemos, y ahora Sumar y Más Madrid y todas estas cosas, son la punta de lanza, igual que era el PSOE, pero como el PSOE ya se le tenía una crítica porque se veía a la derecha y por lo tanto había toda una gente a la izquierda del PSOE, son la punta de lanza de la entrada de la izquierda woke en España. Es decir, especie de partido demócrata a la española. ¿Con qué Demócrata dirigente americana. político te quedarías en España? ¿Te quedas con alguno? No, Ninguno. ninguno. Nada. No defiendo a ningún político burgués. Hablo de la ¿Crees actualidad. revolución del proletariado y ya? Y si no llega a eso, Hablo de la nada. actualidad. Si me preguntan más para allá, pues por Sí. ejemplo tenía un respeto a Julián Guita. Como mínimo me parecía una persona ética. Había cosas que no compartía con él políticamente, pero me pareció una persona ética. Éticamente me pareció una persona decente, igual que por ejemplo Cayo Lara, ¿no? Me parecía personas tenía diferencias también con cosas que decía Cayo Lara, pero me parece una persona, como mínimo, tenía una ética y una honestidad. Y eso, pues ya, con lo que vemos por ahí, pues me parece ya bastante importante. No les he votado. A Julián Guita le voté una vez, a Cayo Lara reconozco que no le he votado nunca. ¿Qué destacarías de Pero, Julio Anguita? bueno, me parece que tenía un discurso ético, honesto, que tenía una ideología clara de defensa de la clase trabajadora. Yo creo que equivocado en algunas cosas, porque creo que él también en algunos momentos pues defendía que lo que había que hacer era aplicar la Constitución y como repito, la Constitución burguesa es burguesa y por lo tanto no va a defender los intereses de la clase trabajadora, pero sobre todo destacaría la honestidad. Me pareció una persona honesta y además que cuando se fue, dejó el acta de diputado y se fue, volvió a su trabajo, que era profesor en el instituto, y cobró la pensión como profesor de instituto y ya está. Entonces me parece una actitud. Luego los últimos años, pues se ensuciaron un poco, desde mi punto de vista, por ese apoyo a Podemos y que no iba a ningún lado. ¿No te parece bien que apoyara a Podemos, pero crees que Anguita deja un buen legado en general? Lo digo porque ahora Bueno, está. deja un Es verdad que legado ahora hay de. una moda de decir, qué bueno era Anguita, qué bueno Anguita. Yo recuerdo alguna vez ir con él por la calle por Córdoba, alguna entrevista que le hice y le iban dando palmadas en el hombro y luego a mí me dijo, de todos estos luego no me votaba ninguno. Bueno, ya, bueno, sí, esto suele pasar. También hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Supongo que si me presentara a unas elecciones no me votaría. Pero no, yo reconozco, a ver, ya sabemos que parece que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y que los que estaban antes eran mejores que los que están ahora. No, a ver, no lo conocí personalmente nunca,
Pero bueno, lo que me parece, y por gente que sí que lo conoció y tenía más relación con él, pues sí que siempre me hablaron de que era una persona muy honesta, muy recta en su ética y su comportamiento de vida. Era muy calcado a lo que él pensaba ideológicamente y eso pues, me parece de respetar, viendo lo que vemos ahora o ya incluso en su época, ¿no? Entonces eso es lo que me parece importante. Lo de Podemos, hombre, es que Podemos era lo que era, ya desde el minuto cero. Entonces yo creo que Anguita debería haberse dado cuenta de lo que era Podemos. Entonces ahí creo que se equivocó. ¿Qué Pero era bueno, según tú? pues eso, Podemos vino para eliminar la posibilidad del surgimiento de una izquierda, yo no digo revolucionaria, pero digo una izquierda más real en España, cuando el tema del 15M, las marchas por la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sacó a la gente de la calle, se metieron ahí y aparte lo que han significado es pues la introducción de toda esta izquierda woke donde, donde la referencia a la lucha de clases ha desaparecido y lo importante es simplemente la lucha de colectivos, que vuelvo a decir lo que te he dicho al principio de la entrevista, a enfrentarnos a unos con otros, ¿no? Y entonces esto es lo que hizo, que eso lo ha cumplido a la perfección. Y pasa como pasa en la historia, que decía Marx, ¿no? Que cuando alguien, una persona, o un movimiento ha cumplido su misión histórica, pues va al basurero de la historia. Podemos cumplió su misión histórica, que la cumplió muy bien, y ahora pues ha ido al basurero de la historia porque ya no sirve para el nuevo paradigma, que es la palabra de moda que hay ahora, entonces, el paradigma de la ley de vivienda, el nuevo paradigma de la reforma laboral, bueno, pues el nuevo paradigma político que hay ahora, pues Podemos ya no sirve y por lo tanto ha ido al basurero de la historia. ¿Pero crees que nació de forma premeditada para sacar a la gente de las calles? Evidentemente, igual que el 15M, también nació de forma premeditada. O sea, ¿crees que de forma premeditada hubo ahí Sí. una especie de plan para decir, vamos a sacar a la gente de las calles, montamos Podemos? Y primero Yo no metemos a la quito para que gente. pueda haber gente que salió de las calles porque estaba Podemos y uniéndose a Podemos, pues digamos que dejó de estar tanto en las calles. Hay un debate de Claro, gente que puede sí, decir eso, pero sí. ¿tú No, crees que de no, forma, sí, tú, no es tanto no, no. conspiranoico pensar que Iglesias se reunió y dice, vamos a sacar a la gente de las calles, vamos a montar No, Podemos? pues Iglesias no. Se reunieron otras personas y le dijeron a él que montara eso. Pero aparte también se ¿Estás sacó a seguro, la gente. Villarroya? No, no. Sí. Y también se dijo, también se metió a la gente a las calles porque se montó de forma premeditada. La gente no apareció allí de forma espontánea. Luego se apuntó mucha gente, pero ¿Pero de las quién crees que pudo primeras, alentar a eso? ¿Que en movimientos claro, movimientos que de la CIA interesaba o quién no? porque interesaba una serie de reformas en España, porque ten en cuenta que era un momento muy convulso, no solamente en España, sino en toda Europa, con la Yo en crisis del esto, 2008. Villarroya, creo que, en fin, ¿sabes? No me parece como muy Bueno, conspiranoico, pero bueno. ya sé que todos son conspiranoias, pero la vida, yo soy historiador, las cosas en la vida no pasan por casualidad, pasan por causalidad normalmente. Y Entonces, Pablo pues Iglesias Pose, cuya foto tienes ahí, ¿por qué te bueno, mereció el era un respeto y señor poner tu foto? no, era un señor socialdemócrata, pero bueno, era un señor que luchó por los derechos de los trabajadores y consiguió algunas mejoras importantes para los trabajadores en su momento. Bueno, es decir, era lo que había en aquella época, es decir, tampoco podía hacer mucho más de lo que hizo. Luego es verdad que el PSOE ha ido derivando en lo que ha derivado, pero bueno, lo que había y gente que luchó y algunos pues se dejaron la vida por luchar, siendo del PSOE en aquellos tiempos o incluso después. Así que por lo tanto me merecen los respetos a aquella gente. Otra cosa es que comparta o no algunas de las ideas que dicen o que creyeran que la revolución proletaria era una cosa que vendría en nile tempore y entonces había que hacer otras cosas. Bueno, pero incluso a partir de ahí, independientemente de eso, pues me merecen el respeto del romperse la cara, de jugarse la vida por conseguir cosas en periodos que eran muchísimo más difíciles y donde la policía o incluso el ejército que te enviaba el gobierno directamente te podían matar, ¿no? Y Dos eso iconos merece un políticos de respeto. la historia de España para Villarroya, Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista, y Julio Anguita, uno de los líderes históricos Bueno, si me preguntas por un comunistas y de líder Izquierda del Unida. PSOE,
Si me preguntas por un líder del PSOE, prefiero a Francisco Largo Caballero. Es decir, Villarroya, Largo dos Caballero. conflictos internacionales que te voy a preguntar. ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Por qué siguen los ataques y la masacre del gobierno israelí de Netanyahu contra los palestinos? Van unos 20.000 muertos, dicen ya las cifras que llegan desde allí. ¿Y qué te parece el papel que está teniendo, por ejemplo, la Unión Europea? A ver, eso es un genocidio que lo que pretende Israel es la solución final del problema palestino, al menos en Gaza. Yo creo que también en Cisjordania la están haciendo, se ve menos, pero también lo están haciendo. Y lo que lleva es quedarse la franja de Gaza para ellos, porque entre otras cosas han encontrado gas en las costas de gazatíes. Pero al mismo tiempo es la destrucción de la solución del problema palestino. ¿Por qué sigue las matanzas? Bueno, porque Estados Unidos se lo está permitiendo y porque tampoco nadie hace nada, porque más allá de discursos grandilocuentes y de resoluciones en la ONU, los únicos que están haciendo algo son los pobres yemeníes, ¿no? Por el resto no está haciendo nadie absolutamente nada. Y la Unión Europea, bueno, la Unión Europea lo que está haciendo es de palanganera, como llevan muchos años haciendo, del imperio americano. Se acabó. Entonces ya está. Es decir, porque en ningún momento, sí, también alzan la voz de que aquello está muy mal, pero siguen negociando, siguen haciendo negocios con Israel, siguen suministrándole armas y ya está. ¿Y el Tampoco se conflicto de dice. Ucrania, qué opinión te merece? Bueno, pues Ucrania se está convirtiendo, Ucrania, a ver, Zelensky también ha pasado al basurero de la historia, ya no sirve, un poco como que ya de esto se lo quitarán de ahí, y Ucrania pues pasó lo que yo dije que iba a pasar, que Ucrania no podía ganar la guerra. Bueno, la guerra se inicia porque la OTAN incumplió todo lo que se había dicho a la Rusia o incluso a Gorbachev, ¿no? De que no se iba a expandir hacia el este y ahí están todos metidos. Y ahora se va a meter a Ucrania ahí dentro. Bueno, yo creo que ya la guerra militarmente Ucrania la tiene ya perdida. Veremos lo que termina. Sí, yo creo que no tardaremos mucho en ver que se inicien negociaciones de paz. Veremos lo que pide Rusia, porque imagino que Rusia ahora ya no va a pedir lo mismo que pedía al inicio de la guerra. Así que por lo tanto, pero creo que eso le queda bastante poco. No creo que dure mucho más y quitarán a Zelensky de encima. Pero bueno, aquí también Europa pues ha hecho lo mismo. Es decir, lo que pasa es que se ha utilizado la guerra de Ucrania para empobrecer a la población europea, que este también era parte del objetivo de la Unión Europea en las sanciones a Rusia, porque no han servido para nada, porque eso de que la comunidad internacional había sancionado a Rusia no se lo ha creído nadie, porque Rusia sigue haciendo negocios con todo el mundo, también con la Unión Europea, porque fíjate que España es el segundo país que más gas y petróleo le ha comprado a Rusia. Es decir, que ya ves tú la pantomima de las sanciones a Rusia. Eso sí, han encarecido los productos para la población europea y ahora la población europea es mucho más pobre de cuando empezó la guerra, con lo cual, pues aquí tienes el objetivo también de los intereses de las élites globalistas. Una imagen, la del rey emérito volviendo a España para participar en una celebración, el cumpleaños de una de sus hijas, de la infanta, da pie a hablar de por qué vuelve a nuestro país para celebraciones, para navegar, mientras se le ha mantenido la impunidad. Tiene residencia fiscal, no tributa los impuestos aquí, vive en un país del Golfo, no ha declarado ante la justicia. ¿Esto por qué crees que ocurre? Porque vivimos en un país capitalista y medio feudal, donde se mantiene una institución feudal. Para mí me parece que hace bien que venga, se ríe de todos los españoles como ha hecho siempre. Ya está. Porque se lo permiten. Bueno, se lo permiten y él hace bien para venir a reírse de la gente. Claro, es decir, el problema también, a ver, yo siempre digo que también el pueblo es parte responsable de las cosas que le pasan. Es decir, no solamente eso, el sistema, bueno, el sistema, y tú también algo puedes hacer para que nos pase, ¿no? Entonces, pero aquí también tienes el ejemplo, vuelvo, del gobierno más de izquierda de la izquierda mundial. Algo podría hacer, ¿no? Para que el rey emérito, como mínimo, no viniera a España. No, y viene y hace lo que le da la gana.
Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. ¿Para qué sirve que esté el gobierno más de izquierda de la izquierda mundial si en este tema hace lo mismo que haría el PP y Vox? Por lo tanto, conclusión de la charla que hemos tenido esta tarde: en la democracia burguesa todos son iguales y sirven a los mismos intereses, que no son los intereses ni de las clases trabajadoras ni de las clases desfavorecidas. Dicho queda, es el punto de vista de José Miguel Villarroya. Luego, por cierto, hago conversaciones de estas. Me gusta invitar a gente como tú, Villarroya, que pueda expresarse. Y dices, es que además no es habitual que me pueda expresar en grandes medios y das. ¿No te vas a atrever a meterme? Yo te meto, por supuesto que sí. Empezabas diciendo, creía que me habías vetado. No te veto en absoluto. Y luego todavía hay gente luego que se queja, porque entrevisté a Willy Toledo, al que conozco hace tiempo y le he metido en varios programas de televisión. A ti no te conocía, reconozco que te conocí por las redes y demás, y todavía hay quien se queja, ¿no? Encima que yo invito a gente así y, oye, el mérito es vuestro y puedo opinar igual o no en muchos aspectos. Pero todavía hay gente que se queja porque aquí bueno. Villarroya es curioso porque si intentas llevar la contraria a gente que piensa como tú, ya tienes que ser del PSOE, por ejemplo, ¿no? Es curioso. Bueno, Pero luego no, otros te dicen que eres de Podemos porque según con quién hables, ¿no? Parece bueno, ser que tiene que haber esto suele etiquetas. pasar. Yo te reconozco, tú dices, yo soy comunista, ¿verdad? Yo soy periodista, me gusta definirme así, punto. Pero todavía hay gente que anda repartiendo, necesitan repartir carnés políticos para que tú ejerzas el Bueno, periodismo. pero esto, a Además, ver, yo ten en encantado de cuenta. darte voz y de que des tu punto de vista, que efectivamente No, puede no, ser a ver, yo lo habitual. que me habías vetado te lo había dicho en modo No sé, me irónico. consta, me consta, me consta. Bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que también los comunistas, como decía Gramsci, también somos permeables a la influencia de la hegemonía cultural dominante. Y eso de poner carnés y quitar, como lo pone el sistema, a veces los comunistas también caemos en eso, y ponemos carnet y quitamos carnet, ¿no? Eso también es un problema. Esto somos seres humanos y por lo tanto no somos inmunes a la propaganda ni inmunes a nada, ¿no? Pero bueno, yo digo lo que pienso, agradezco que me hayas dado la oportunidad, ha sido un placer, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de expresarme aquí, de hablar, y que tengamos diferencias sustanciales en cosas que yo he dicho. Espero que no te haya asustado. Eh, y pues eh, cuando quieras y desees, pues intentamos cuadrar la agenda y hacemos otra de algún otro tema ya más concreto, más particular. Será un placer, y ya pues no me queda más que a ti y a toda la gente que nos vea felices fiestas y feliz año nuevo, y como digo yo, que el año que viene sea el año de la revolución. Haremos esto con otros medios técnicos, es lo que estoy prometiendo y lo haremos. Y dicho esto, no me asusta lo que digas, aunque pueda no compartir algunas cosas, igual que no comparto algunas cosas de un montón de entrevistados que hago, pero yo estoy para hacer estas entrevistas, No, 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 no. estas Y es conversaciones. que, Y además sabía quién es Villarroya, sabía que no es, pues eso, la Madre Teresa de Calcuta, ni es Feijóo, ni es Sánchez, ni es Yolanda Díaz, ni es Pablo Iglesias, ni es Abascal, es Villarroya, y ya está, como tal, ¿verdad? Creo mucho en esto, ¿sabes? Además, te has mira, llevo olvidado, esta camiseta, Sí, sí, ¿sabes? ¿La conoces? sí, sí, no No se somos olvida, nada. la polla Anda récord. Records. Te has olvidado de un personaje que te voy a dar una. Y esto, de eso queda lo grabado, que a lo mejor algún día lo sacas y dices que te da una primicia. Te has olvidado de un personaje que aparece y desaparece en la vida pública, pero que siempre está ahí, que es Íñigo Errejón. Ujú. Íñigo Errejón es. La característica de Errejón es la que le dedicó Carlos Marx a Luis Napoleón Bonaparte, que era sobrino del emperador Napoleón, que dijo que como servía para todos, no valía para nada, y por eso llegó a emperador de Francia. Íñigo Errejón será presidente del gobierno algún día. ¿Por qué? Quédate, porque vale para todos y no sirve para nada. Ahí está lo que dice José Miguel Quédate Villarroya. con Dicho esa, queda. quédate con esa frase. Tú Bueno, fíjate, tú fíjate, quédate que del naufragio es el único que se ha salvado. bueno, hay alguno más. Dicho esto, el naufragio, bueno, en cierta forma ahí ha No, habido poco, discrepancia, pero poco, poco, de gente los que ha que estaban salido, en primera o sea, línea, o que de han los que. saltado del barco, o vete a No, saber. no, 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 yo te hablo de Vamos. los que estaban en primera línea. Ujú. Es el único que se ha salvado. Te vuelvo a decir, como vale para todos, no sirve para nada. Por eso será presidente del gobierno.
Miguel Villarroya, con esta premonición Con terminamos. esta Mantenemos ahí premonición el nos misterio. Yo te había despedimos. preguntado por él porque te he preguntado un poco por las caras más visibles ahora mismo. Ya, pero a veces lo importante también son los que no se ven. Ahí está, dicho por Villarroya. Que un placer, Villarroya. Un Hay que placer, seguir Jesús, un ahí, placer. salud sobre todo que haya y libertad de pensamiento, que no duele. Y gracias por este rato. Cuídate. Vale, es un placer, Jesús, un placer. Libertad, chao. Hasta la próxima. Adeu.